Buenas tardes a todos. Intentaré ser breve para no estirar un poco la presentación. Bueno, gracias a Chema y aprovecho también gracias a la generación que lideró también Chema, con Chema pues, en los 3 territorios, con Julio Roca y con más gente histórica como Luis María Aramburu lo tengo que estirar, que fueron los que nos pusieron un poco en el camino pues un poco de lo que es ahora la realidad en la que estamos, ¿no? A ver, espera, que no lo veo aquí. Tengo las gafas un poco torcidas, tú también. Espera, que no tengo ni... Ahora. Bueno, en principio, Chema hace una retrospección a los años principales de los Juegos Paralímpicos, a la exposición principal del mayor éxito del paralimpismo vasco y español. Hablamos de épocas en las que, a partir de Seúl, que todavía era residual la participación incluso de España en unos Juegos, hablamos de periodos donde hablábamos de 105, 107, hasta 115 medallas en España. Hablamos de que ahora estamos en 31, ¿vale? O sea, la evolución del deporte adaptado internacional tiene un antes y un después en Barcelona y se culmina en 2004 en Atenas, como bien dice Chema. Pasamos España a liderar el medallero internacional con 100 y muchas medallas, tanto Londres, Barcelona como Atlanta. Empieza a reverse una reducción sistemática a partir de Sydney y ya hay un crack importante en Atenas, ¿no? Pasamos a las 71 a nivel estatal, a las 36 que hay ahora, que tiene un ligero repunte. Son 36 en Tokio, vienen de 31 en Río y vienen de 46 o 47 en Londres. Esto responde a que el deporte internacional se gira hacia un reconocimiento y una profesionalidad del deporte adaptado a nivel internacional como no se había visto. A día de hoy hay algo que muy difícilmente se veía hace 25 años, que era que las marcas paralímpicas están incluso llegando a competir con marcas olímpicas. Ya no le extraña a nadie ver campeones o medallistas o gente con diploma. Estamos hablando de Rafa Cabello, que es bronce en ciclismo en pista, en deporte convencional, sin una mano. Hablamos de muchísimos deportistas que hasta hace poco no tenían ni el reconocimiento, ni la capacidad, ni el apoyo suficiente. Yo sí creo que ha habido un cambio, sí creo que estamos aquí gracias a la Fundación Sayatu y a un gran número de personas que han apoyado el deporte adaptado desinteresadamente. Me uno a la queja de que para mí es penoso y hasta vergonzoso el seguimiento que ha habido de los Juegos Paralímpicos, que siempre hay de los Juegos Paralímpicos, pero en concreto este año ha sido dificilísimo verlo, incluso hasta para nosotros. Y bueno, como introducción quería también un poco daros a entender el cambio que hay, la evolución que hay de un paralimpismo poco reconocido y poco profesionalizado a la evolución que hay ya drásticamente a partir del 2004, donde, bueno, luego mi compañero que está aquí lo puedes poner mucho mejor que yo, hay un acercamiento a los procesos convencionales que exige mucho a lo que hasta aquella época era un deporte casi amateur, ¿no? Yo básicamente quiero también que entendáis que hacer un poco el balanceo, ¿no? de cómo pasamos de una realidad a otra realidad y llevarlo un poco al terreno. Tanto en Euskadi como en España tenemos una diferencia fundamental. Cuando el resto de países y el resto de estructuras mundiales del deporte ya empieza a adaptarse a un proceso de inclusión, tanto en España como en Euskadi, se empieza tarde. Aquí se empieza a reconocer con pleno derecho a los deportistas paralímpicos en las instituciones como el Consejo Superior de Deportes o Bad Basket Team relativamente tarde. Aprovecho también el espacio pues porque creo que el consejero que hay, Bingen Zupiría, John Redondo y la gente de Bad Basket Team de esta legislatura ha hecho un cambio importante de mentalidad y de acercamiento, pero no era así hasta hace poco, hasta hace una serie de años, ¿no? Lo cual nos retrasa con respecto a la realidad internacional. No contábamos con los mismos apoyos ni con el mismo reconocimiento. Entonces, eso es por un lado, ¿vale? Para que entendáis el aumento de la profesionalidad, el aumento de apoyos a nivel internacional, la falta de apoyos aquí y a un dato muy concreto que es un poco una exposición que quiero daros ahora, ¿no? Vais a ver el programa paralímpico 2021 y vais a ver qué deportes dependen de nosotros, como Federación Vasca de Deporte Adaptado, como entidades del deporte adaptado, y qué deporte está transferido. Y esto es un elemento crucial, porque esto empieza a ejecutarse en el 2008. Y hay países como Inglaterra, países como Australia, que empiezan a preparar este proceso en el 2004. Cuando llegan en el 2008, pasan de estar en el medallero a la 17, la 18, la 21, a la 2, la 3, la 4. Y copan resultados ahí. ¿Por qué? Porque entienden que nosotros, y aquí hay un remero, que está Jorge Pineda, que viene de los Juegos,
van a depender de estructuras convencionales que en España no han sido preparadas previamente. Lo cual, si ya sumamos a que no estamos en igualdad de condiciones económicas ni en condiciones técnicas, ahora sumamos que tampoco estamos en igualdad de condiciones ni administrativas ni políticas. Entonces nos quedamos con un bloque de 12 deportes que son nuestros y un bloque de 12 deportes que son transferidos. Cuando digo transferidos es que dependen directamente de la Federación Convencional, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos porque hasta el 2008 todos los deportes adaptados dependían de instituciones deportivas adaptadas. Y eso se suma, insisto, a un ralentizamiento de aplicación de leyes de inclusión, de políticas económicas de igualdad, a una serie de factores. A esto se le suma esa complejidad, para que entendáis por qué va ligada la alta exigencia y el descenso de medallas. Vale, bueno, vemos ahí que al final la tendencia del Comité Paralímpico Internacional ahora mismo, desde hace ya 4 años, es muy clara. Si uno valora los últimos 4 deportes que se han integrado en los Juegos Paralímpicos del 2012, 16 y 20, todos los deportes tienen integrados, son deportes transferidos. Se integra el remo piragüismo, se integra el bádminton, se integra el taekwondo y se integra el triatlón en los últimos 4 Juegos Paralímpicos. Y los siguientes que vendrán seguramente vengan en la misma línea de previa integración. El camino que tiene el Comité Paralímpico es claro. Primero, se le da prioridad a deportes transferidos y segundo, se le va a dar prioridad al deporte femenino y al deporte con personas con gran discapacidad. Esas son las 3 vías generales de trabajo que tiene el CPI de cara a el próximo ciclo 2032, que culmina en Canberra. Entonces, esto va a hacer que habiendo, como bien dice Chema, y gran conocedor de la situación, hay mucho talento en Euskadi, lo que tenemos que preparar, tanto las instituciones como los medios, para que eso se dé, para que el talento llegue, porque el talento a día de hoy ya no llega. El talento solo no llega a ningún lado. Hace falta una serie de recursos que cada vez son más complicados de conseguir, más costosos y están cada vez más cercanos al deporte convencional. Vale, con respecto a los Juegos Paralímpicos de Tokio, pues bueno, hemos tenido una representación yo creo que ya más o menos conocida, aunque poco seguida. Ahí la ves, ¿no? Está aquí Agurchane también, Agurchane Gilbert en baloncesto, con diploma en 8º puesto, Asier García en baloncesto, junto con David Muriz, con un diploma en 4º puesto, Íñigo Llopis, que nadó en 3 pruebas y consiguió una plata y 3 diplomas, Naya Zudaire, que era un poco la benjamina de nuestra expedición, con 17 años, 2 diplomas, 2 4º puestos, Higinio Rivero, que ha hecho piragüismo, un 6º puesto, Jorge Pineda, que lo tenemos aquí, que es un 5º puesto en la final B, Iker Sastre y Raquel Mateo. En principio, bueno, venimos de una representación de 4 deportistas en Río. Yo hablo siempre de deportistas de Euskadi, ¿vale? Dependientes del territorio vasco de aquí. Hemos hecho un aumento significativo a 9 deportistas. Entendíamos que se han quedado 2 fuera por unas cuestiones que, bueno, ha sido un año complicado tanto en la preparación como en la planificación y el objetivo era haber planteado pues, entre 10 y 12, bueno, nos hemos quedado en 9. Siguiente ciclo nos hemos planteado entre 12 y 15, viendo un poco la situación, pero va a depender un poco de la casuística internacional. Si entendéis un poco el tema del deporte, nosotros funcionamos por un sistema diferente al Comité Olímpico. Está el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. El Comité Olímpico comunica con mucha antelación la preparación y las pruebas. El Comité Paralímpico te comunica el deporte, pero no la categoría. Te puede comunicar la categoría con menos tiempo de antelación. Es decir, cada discapacidad tiene una categoría en función de su afectación. La categoría puede estar incluida o excluida hasta 18 meses antes de los Juegos. Es decir, que a día de hoy todavía no tendríamos claro si una categoría pudiese estar insertada o no dentro de los Juegos Paralímpicos de París 24, lo cual hace más compleja la preparación porque, bueno, al final todo esto conlleva ingeniería deportiva muy fina y complicada. Vale, en principio los deportistas que van, pues ya muchos de ellos ya vienen con recorrido, ya vienen con su segunda y tercera participación y empiezan a aparecer pues deportistas que empiezan a asomar la cabeza y esperemos que estén durante muchos años ahí, como los que están aquí, ¿no? Como Jorge, Agurchane, que son jovencitos, Naya, que tiene 17 años, pues bueno, ya hay también veteranos como Raquel. Hay un mix de veteranía y juventud muy interesante y, bueno, sí que es verdad que hay brotes verdes, pero tendremos que valorar un poco cómo hacerlo, teniendo en cuenta, insisto, la radiografía previa que os he dicho de que hay muchos deportes que no dependen de nosotros, ¿vale? Y al no depender de nosotros, no están las instituciones suficientemente preparadas ni apoyadas como para darle una salida de alto rendimiento a estos deportistas. No todas, no quiero generalizar.
Vale, nosotros el antes y el después lo conseguimos con la Fundación Basket Team, con la que colaboramos, si no me equivoco, 2017, no he ido ya, más o menos, 2017, por ahí, enero de 2017, que nos permite no solamente el apoyo económico, sino el apoyo administrativo, institucional y político suficiente como para poder empezar a trabajar concretamente con el talento que tenemos. Y bueno, mi compañero, que es Ander Romarate, que es el deporte paralímpico que está ahí, es el que lo dirige, que es licenciado también en Ciencias de Actividad Física, y empezamos a generar un plan que, dentro de la complejidad y la dificultad del deporte adaptado, tener en cuenta que el deporte adaptado, su mayor diferencia con el deporte convencional es la atomización del deporte. Es decir, hay muchísimas categorías, muchísimas pruebas. Un deportista pasa de ser un talento a no serlo y viceversa, porque le cambian una reclasificación funcional en una competición. Que vaya con una categoría 2 o con una categoría 3 hace que sea un talento a que no lo sea. Pudiese ser que no lo sea. Entonces, bueno, los objetivos generales del proyecto que nos marcamos con Basket Team es hacer una radiografía del deporte adaptado vasco, detectar el talento deportivo en Euskadi, generar una planificación general en base al programa de Juegos Paralímpicos, teniendo en cuenta en qué deportes tenemos control, en qué deportes no tenemos control, un poco las estructuras deportivas que tenemos en Euskadi, las categorías y, sobre todo, la edad, el tipo de lesión y la predominancia de discapacidad que tenemos en Euskadi, ¿no? Que al final, por fortuna, en países y en zonas como Euskadi no hay ya apenas, bueno, no hay polio, está erradicada, no hay una serie de lesiones que igual te dificultan ir hacia ciertas modalidades deportivas. Se crea una lista de deportistas con esa radiografía, que actualmente partimos de 27, quedan 16, es una lista con bastantes exigencias, y luego se hace una planificación para coordinar y asistir al deportista en las carencias detectadas. Hablamos de nutrición, psicología, biomecánica, acompañamiento general de como un deportista adaptado, como se le hace al deportista convencional. Paralelamente, intentamos mejorar las estructuras deportivas y el entorno donde se encuentran los deportistas, porque, insisto, hasta la llegada de Bingen y de la actual dirección a la Federación Vasca de Deporte Adaptado, y si me equivoco que me corrijan los que vivieron esto con nosotros, ¿verdad?, que hay alguno aquí, no nos abrían ni la puerta, literalmente, ¿vale? Nuestra frase es de: ya nos gustaría estar al deporte adaptado como está el deporte femenino, y haceros una idea cómo está el deporte femenino. Entonces, pues ese es el recorrido que tenemos, ¿no? Entonces, nos hemos planteado a nivel institucional mejorar las estructuras deportivas y el entorno donde se encuentran, que ahí el gran trabajo que hizo la Fundación Sayato, Chema Alonso y la generación anterior a nosotros es crucial. Y, por último, aumentar la base deportiva, intentar llegar a más deportistas de una mejor manera para intentar que esos deportistas, cuanto antes accedamos a ellos, pues antes podemos incidir en los procesos de tecnificación, la clasificación y acompañamiento del deportista, ¿no? Como he dicho antes, al final son 3 pasos muy claros, que es detección, seguimiento y coordinación, ¿vale? El detectar el talento en Euskadi es tremendamente complejo, porque no es un deportista. Yo siempre pongo el ejemplo de posiblemente uno de los 2, 3, 4 talentos más grandes que hemos tenido en Euskadi, Richard Oribe, ¿no? Si no me equivoco, Chema, Richard pues es uno de los mejores nadadores del mundo, ¿no? Pero tú a Richard le ves y, si no sabes qué clasificación es, tú a Richard no lo consideras un deportista de élite. Richard es una persona con una gran afectación que no tiene nada que verle en su día a día caminando en suelo firme a verle en una piscina, ¿vale? Entonces, la discapacidad, no toda la discapacidad compite en los mismos niveles, por tanto hay que tener muy claro y tener mucho conocimiento de qué nivel estamos hablando para saber si ese deportista pudiese ser un talento a nivel deportivo de rendimiento, ¿vale? Entonces, hacer esa valoración es complicada, porque conlleva una serie de factores que están ajenos incluso al propio deportista, a la federación, al club, al entorno, y es importante hacer una detección lo más fina posible para no llevarte sustos, para no dar falsas ilusiones y para no malgastar recursos. Se hace un seguimiento, ¿vale? Sobre todo con el tema deportivo, con sus entrenadores, con su familia, con los seleccionadores españoles, con los técnicos de BAT, con todo el mundo que interviene en la preparación del deportista, y se le hace una planificación a medio plazo para darle el apoyo necesario en aquellas carencias que entendemos que pudiese necesitar, que, insisto, puede ser biomecánica, psicología, nutrición, bastantes áreas, ¿no? Y, por último, pues bueno, la coordinación que en sí que no deja de ser la elaboración de un proyecto específico para el deportista de cara a la mejora del rendimiento, que ahí es donde Ander es el gran especialista y mago de la federación, ¿no? Que ahí sí que interviene, pues ya vamos al punto más fino de preparación. Hablamos de que ahora mismo
Hay 14 deportistas históricamente que han participado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, para que os hagáis una idea, y cada día es más común ver deportistas paralímpicos con unas marcas muy buenas. Si miráis en Google, esto es público, a veces sale en Google, sino creo que eran los 1.500 de la categoría T13, ciegos parciales con resto visual, de los 1.500 en Río, los 3 primeros hubiesen sido oro en la carrera de 1.500 convencionales. Va con trampa esto, ¿eh? La carrera de 1.500 convencionales fue extremadamente táctica y lenta, pero que os hagáis una idea que los 3 primeros paralímpicos hubiesen sido oro los 3 en la carrera. Entonces, no es nada fácil ir y mucho menos conseguir resultados. Muchísimo más difícil de lo que la gente se cree. Entonces, bueno, un poco el desglose de las actuaciones lo hacemos siempre con coordinación con las federaciones españolas, con el Comité Paralímpico Español y sobre todo con Bad Basket Team. Al final, para que entendáis un poco lo que os he dicho, el Comité Paralímpico Internacional, que es el que tiene dependencia de los Juegos Paralímpicos de verano e invierno, se compone por los comités nacionales o estatales, de los cuales juegan las federaciones españolas, y nosotros un poco lo que hacemos es la intermediación de cara a clubes y a deportistas, pues para hacer un poco la lectura de la estructura internacional, hacia dónde se va dirigiendo, hacia dónde se van caminando, qué pistas nos va dando, hacia dónde pueden irse incluyendo ciertas categorías y clases. En el año 2020, debido a un fraude generalizado en la discapacidad intelectual, se elimina al 90% la discapacidad intelectual y a día de hoy pues ya se está valorando abrir la categoría T20-21, que es la discapacidad intelectual, de cara a los Juegos de París 24. Entonces, tener esa información te da la posibilidad de preparar mejor una estrategia deportiva a medio plazo, ¿no? Y es un poco para que veáis la estructura. Como peculiaridad, también deciros que nosotros como federación somos la única federación que tiene 2 ciclos. Nosotros hemos terminado el de verano y nos faltan 4 meses para empezar el de invierno. Tenemos deportistas en el ciclo paralímpico de verano y en el de invierno. Nosotros tenemos juegos cada 2 años, bueno, este año cada 6 meses. Entonces, se complejiza todo muchísimo a la hora de poder desarrollar un programa mucho más fino. En el proyecto de tecnificación ahora mismo, lo que decía, tenemos 13 deportistas, son 9 hombres, 4 mujeres, están intervenidos 8 clubes, 6 modalidades y tenemos 5 deportistas en seguimiento. Nuestros deportistas en seguimiento son deportistas que con un innegable talento y con una innegable calidad aún no están todavía con confirmación en programa paralímpico verano e invierno de Milán o de París, ¿vale? Entonces los tenemos en seguimiento. Ahí tampoco están los deportistas que tengan beca Bad Basket Team, que tengan beca ADOP. Están deportistas que están en un punto de desarrollo todavía inicial y que tienen todavía que tener un respaldo en su fase deportiva inicial, ¿no? Que es la que se cuentan ahora. Y en principio he sido muy breve. He sido muy breve porque si me desgloso un poco más ya se empieza a liar la cosa. Vale, bueno, eskerrik asko, Sando, por la presentación. Breve y contundente, como eres tú. Entonces, bueno, si alguien quiere realizar alguna pregunta a Sando, antes de que pasemos. Eskerrik asko tanto Sando como Chema. Y Chema, ha sido muy divertida y con datos interesantes que nos han hecho reflexionar mucho. En tu caso igual. La pregunta que me surge es, bueno, me surgen muchas, voy a hacer algunas también para Chema. La primera sería el tema de la paridad. Hombres, mujeres, a ver cómo está, ya has dicho 9-4 para París. Eso por un lado. Y en el histórico de nuestros paralímpicos y paralímpicas vascas, pues también en esa edad de oro, a ver cómo ha ido. Por otro lado, tanto ayer como anteayer nos han hablado mucho y nos compraban en el estado tal, nosotros esto, nosotros tal, allí esto. Tenemos envidia de Cataluña, de Madrid, o a ver, les miramos casi, con todo respeto, por encima del hombro. No sé preguntar porque lo desconozco. Y después también hacer, pues no sé si, una reflexión también de eso. Tú has ahondado quizá un poco más. Cuando empezamos nosotros en esa edad de oro, era porque estábamos llenos de Mbappés, Messi, Cristianos, como decía, con un talento terrible, y en otros países no, cosa extraña, o en otros países no se le daba importancia, quizás iba por ese camino y se le ha empezado a dar más tarde a Australia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, por ejemplo, y ahora ya nosotros, sin ese apoyo institucional, etcétera, no avanzamos tanto. Son muchas cosas quizá muy liadas. Pregunta, yo voy contesta lo que puedas. No, voy por partes. El tema de la paridad, que sepas que para nosotros, yo de hecho tengo una pelea histórica con
con el director, con John y con más gente del gobierno, ¿no? De buen rollo, ¿eh? Pero yo le decía, nosotros la paridad no la medimos en hombres y mujeres, la medimos en que intentamos que nuestros órganos de gestión, nuestros órganos de gobierno tengan siempre más personas con discapacidad que sin discapacidad. El tema de la igualdad no va tanto al sexo, sino a una condición. Nosotros ojalá tuviésemos más chicas, ojalá. De hecho, las que tenemos creo que las tratamos bien, ¿verdad, Guchani? Creo que las tratamos bien. Nunca se nos ha planteado la idea de no darle una salida a un desarrollo deportivo a una mujer por muchos factores y más que nada porque a nivel internacional se está dando ese peso, no vamos a ir en contra de ello, aparte de por ética, obviamente, ¿no? Lo intentamos, de verdad, pero tenemos las que tenemos y ojalá pudiésemos tener más. Con respecto a la edad de oro, yo me gustaría que vieseis entrenar a Javi Conde con 57 años, para que os hagáis una idea de cómo entrenaría con 20. Y me consta a Richard Oribe 3/4 de lo mismo, y me consta a Sara Carracelas. Mis palabras no eran para desmerecer, para nada. Es decir, hay que competir en tu momento, en tu lugar y con tu gente. Y si eran los mejores de lo que había en ese momento. Otra cosa es que vayamos a valorar que las marcas de esas pruebas a día de hoy vayan evolucionado. Pues como el deporte convencional, si comparas a Carl Lewis con Usain Bolt. Son dos realidades diferentes, pero las dos tienen su mérito en su momento y en su lugar, ¿no? Yo he vivido en la última parte de esos deportistas. Chema vio toda la parte de desarrollo, Leicea y todos los que están aquí, pero yo te puedo garantizar que pocos deportistas más profesionales que esos he visto en su momento y en su época, a nivel de cuidarse. Otra cosa es que tuviesen el reconocimiento que efectivamente no han tenido, ni tuviesen los apoyos que efectivamente no han tenido. Javi Conde, que es el presidente de la federación, cuenta la historia de que en Barcelona 92 la Caixa ofrecía 50 millones de pesetas, si no me equivoco, Chema, sabes la historia, ¿no? 50 millones de pesetas a todas las medallas de oro que había en los Juegos Olímpicos. Javi Conde hacía así y decía jubilado, porque se cogió 4, si no me equivoco, no, Chema, fueron 4. Entonces siempre fui histórico. De hecho, los Juegos han pasado 40 años y yo no sé dónde has visto tú los Juegos Paralímpicos, pero a mí me ha costado sangre y sudor verlos este año. Entonces, sí es verdad que no se puede medir una realidad con otra, no se puede medir, pero sí hay una serie de casuísticas que podemos medir. Hay países, hay instituciones, hay entidades que lo han interpretado mucho antes que nosotros. Hay muchísimo, es muy complejo esto. Para hacer una idea, España tiene una situación peculiar, ¿no? Es decir, España, en la estructura deportiva estatal, están divididas 5 federaciones. Pero la entidad que más pesa no son las federaciones españolas, es la ONCE, es una empresa privada, que eso no existe en ningún otro país del mundo. En cambio, aquí en Euskadi pues, tenemos otro tipo de estructuras, estamos todos unificados, se nos complejiza mucho más el trabajo, todos mis compañeros lo saben, pero tenemos más, entre comillas, autonomía. La lectura de que hay países que interpretan antes el plan de integración de los deportes, pues el hecho de que las estructuras como World Basket Team o Consejo Superior de Deportes empiece a igualar las becas o empiece a igualar los apoyos tranquilamente 10 o 12 años más tarde que el resto de países. Todo eso hace que parezca que la generación de Javi Conde, Sara Carracelas, no hizo algo importante. Cuando bien ha marcado Chema, hizo lo más difícil, ¿vale? Que era abrir un camino, hizo lo más difícil, que era sensibilizar a una sociedad. Porque luego, más allá de las medallas, que pueden tener su peso o no, lo que hicieron no tiene nombre. Eso para mí es, decía mi abuelo, pregonar en el desierto, ¿vale? Entonces es importante que tengan su reconocimiento y todas las estructuras que con ellos han acompañado, ¿no? Y luego la última me he olvidado. No sé qué me has preguntado, la última, pero se me ha olvidado. Esa. Sí, Chema. Quédate si quieres. Tengo la sensación de que bien es cierto que nunca se llegó a un estadio de paridad. La representación, digamos, femenina en el grupo de paralímpicos vascos no fue en absoluto menor, ni en términos de éxito ni de participantes. Un tercio de los deportistas, y no es que me haya salido de así de decir, venga, Mr. Chip, saca el dato, ¿no? Es que nos he estado contando mientras tú decías o mejor dicho, mientras Sandra te contestaba la pregunta. Dice, pues es así, como un tercio del conjunto de participantes, de esos 30 deportistas que reseñaron esa etapa histórica, eran mujeres, y también debo decir que es el mismo peso en términos de éxito deportivo. Un 30% de las medallas
llevan apellido femenino, o sea que en ese punto... Pero es más, para que te hagas una idea, pues me voy a meter en un charco, pero a efectos contables y numéricos, si tú eres una federación, un comité o una institución y tú vas a unos números, es más factible que consigas resultado en el deporte femenino que en el masculino en algunas pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son pruebas que son de nueva inclusión, porque hay de categorías que se han hecho femeninas hace poco, porque es un deporte, digo en algunas para que entendáis que no en todas, ¿vale? Porque, por ejemplo, en tiro con carabina 25 metros tendido, donde Juan Saavedra, un chico de Pontevedra, consigue el bronce, el oro y la plata son 2 mujeres, ¿vale? Hay pruebas en las que las mujeres están muy por delante del hombre siendo pruebas mixtas, pero hay otras, porque el calendario se abre hacia ellas, pues que imagínate, se abre en el año 2004, en el 2012 se abrió el piragüismo, en el 2016 se abren 3 pruebas de piragüismo, pero la primera prueba femenina aparece en el 2020. Entonces, es más fácil que sea el primer ciclo de una prueba femenina meter una embarcación femenina que una masculina que ya es su tercer ciclo, ¿no? Es decir, me quería meter en el charco, pero no me malentendáis, sino que hay situaciones que eso es ingeniería deportiva y lo que hay que estar es un poco muy atento e intentar colocar las modalidades. Ahora se va a abrir una prueba nueva, una Race Runner, que es una categoría 9 de parálisis cerebral que corre con una especie de andador, para que lo entendáis, en prueba de atletismo. Todo el mundo está buscando perfiles deportivos de esa entidad porque partes de un listado de 0. Entonces se abre ciclo y es más barato, entre comillas, meter un deportista en esa prueba que obviamente un T13 en el 1500 donde están corriendo a la velocidad de los convencionales. Yo siempre, cuando hablo, además te lo comento a los técnicos de BAT, ahora mismo a nosotros nos viene algún chico que conozco yo, francés o alemán, que está corriendo los 800 o los 400, como sé que los está corriendo, y tenemos un problema, porque ni el campeón de España de esa prueba convencional le vale de guía, porque el guía tiene que ir más rápido que él. Entonces, ni el campeón español le podría hacer de guía, porque va por delante. Entonces, la complejidad en ciertas categorías es muy alta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos ya a la mesa redonda. Ninguna más. Yo, muy brevemente, y por no alargarme, Sando, el lunes se llegó a cierto consenso dentro de la participación olímpica vasca, el mantenerse en números de participación y en obtención de resultados, medallas, diplomas, era ya un éxito porque todos los técnicos que vinieron a presentar los datos coincidían en que la tendencia era ir a menos, aumento de países, volumen, participación de comités olímpicos. Bueno, había muchísimos factores de los que se expresaban y de los que simplemente se mencionaban que iban en contra de poder mantener el nivel, y que lo lógico sería ir perdiendo nivel dentro de lo que sería el hipotético escalafón olímpico de Euskadi. Evidentemente, traslado la pregunta al espacio paralímpico y decir, ¿mantenerse ya es suficientemente bueno porque el nivel es muy alto o en el deporte paralímpico existe la posibilidad, que parece ser que en el otro no se acogía, de mejorar? ¿Se puede mejorar? ¿Hay que mantenerse? ¿Resignarse? Yo te doy 2 realidades. Si depende de nosotros, depende de las entidades de paralímpicas que estamos aquí, depende de los deportistas y depende de nosotros, ¿se puede mejorar? Sí. Se puede mejorar. Depende de nosotros, no. ¿Por qué? Por la lectura que os he hecho. Es decir, la pregunta se la vamos a hacer a remo, a piragüismo, a bádminton, a tenis, a taekwondo, a deportes de hielo, a hípica, a triatlón, a tenis de mesa, a tiro con arco, a ciclismo y a judo. ¿Se puede mejorar? ¿Qué planes deportivos tienen esas federaciones para el deporte adaptado? ¿Qué plan estratégico se ha trabajado? ¿Cuántos técnicos especializados tienen? ¿Qué plan de trabajo tiene? ¿Cuántas licencias tienen de deporte adaptado en esas categorías? Yo la pregunta la hago al deporte convencional. Estamos 25 años por detrás en políticas de igualdad en deporte adaptado, con respecto a nuestros competidores ingleses, fineses, australianos. Ya te digo, incluso creo que hasta Colombia tiene un plan estratégico deportivo mejor que el nuestro, y no es broma. Entonces, nosotros podemos mejorar en el bloque de la izquierda. En el bloque de la izquierda. ¿Podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. Con la ayuda de Badosquetín, con el apoyo que tenemos del Gobierno, con la relación que tenemos con las entidades estatales, con la información que tenemos, con nuestra base deportiva, con los clubes que tenemos, que son clubes muy potentes. ¿Podemos mejorar? Sí, se puede mejorar. Pero no depende de eso depende de nuestro lado derecho del bloque. El lado izquierdo es la mitad del programa paralímpico, la mitad, y cada vez va a ser más. La pregunta es clara: ¿qué están haciendo esas federaciones para el deporte adaptado? Si alguien sabe lo que están haciendo, pues yo encantado de echarles una mano, ¿verdad, Chema? Los chicos, no sé, estamos aquí encantados. No depende de nosotros esa respuesta. Ojalá dependiese de nosotros. Si fuese de mía, yo te diría que sí.
¿Tenemos capacidad? Sí. ¿Tenemos conocimiento? Sí. ¿Tenemos estructura? Sí. ¿Tenemos base? Sí. ¿Tenemos potencial? Por supuestísimo. ¿Somos menos que el resto? No, somos mejores que el resto. Somos, creo que junto con Valencia, la única comunidad autónoma que pasa en números rojos a verdes. Pasamos de 4 a 9, con la complejidad que ello lleva. ¿Podemos seguir creciendo? Sí. Pero hay puntos suspensivos en esa respuesta.
Pues ahora me pillas, pero en principio estaban 121 o 117 y creo que se cayeron 3 o 4 porque a última hora no quisieron. O sea, Afganistán, por ejemplo, creo que no tuvo representación, si no me equivoco. Yo sé que Guinea se echó atrás y hay un país latinoamericano que se echó atrás, estando con preparación. Si te digo que son los Juegos Paralímpicos en los que más invitaciones se han dado, más carencia de buenas marcas se han dado. Hay una medalla en lanzamiento de peso en categoría femenina en F36, en F36, que consigue una chica española un bronce que no hubiese sido diploma hace 4 años. No hubiese sido diploma hace 4 años. ¿Vale? Pero eso significa, posiblemente, que en unos pocos ciclos olímpicos 80 países más se incorporarán, porque en los Juegos Olímpicos han participado 205 países. Y es lógico que los 205 participen en Paralímpicos. Depende de la lectura que hagan internacional, depende de la lectura. Digo, si depende hacia dónde vayan. Si el Comité Paralímpico Internacional, como se ha comunicado y se está demostrando que tira hacia el deporte integrado y tira hacia el deporte de más afectación, con más discapacidad, yo conozco muchos países que sus deportistas no tienen recorrido. Porque es muy fácil, insisto, es muy fácil que en Irak un chico sin una pierna entrene y tenga capacidad de autotrabajar él solo, ¿no? Pero es más difícil que en Irak, y te pongo un ejemplo en Irak, me da igual el país, pues que un deportista boche ABC3, que tiene una gran afectación, que requiere una serie de apoyos y una inversión económica muy grande, tenga la suficiente apoyo para salir adelante. No lo tengo yo claro eso. O sea, puede ser que sí, pero no te sabría decir. Bueno, me ha pasado la palabra John. Me toca moderar esta mesa sobre todo de amigos y compañeros. Aguchanes, no tengo el placer de conocerte personalmente, aunque sí he seguido tu trayectoria y tu participación, como no, en los Juegos. Se nos ha ido a hacer un recado Jorge Pineda, que ha dicho que ahora venía, bueno, se incorporará a la mesa. Y yo sí que, antes de empezar esta mesa, quería agradecer a la organización y en especial a Luis Solar la invitación a la moderación de esta mesa, pero sobre todo el agradecimiento por acordarse del deporte paralímpico de la Semana Olímpica, ¿no? Porque es la 16ª Semana Olímpica de Bilbao. Y no es la primera vez que se tratan temas paralímpicos, que es verdad, que yo, es más, ya he participado
en alguna ocasión anterior, pero sí es la primera vez en la que se hace un monólogo, una jornada entera sobre el deporte paralímpico, es decir, algo estamos avanzando, es decir, que de esos frutos del trabajo del año de creación de Fundación Sayatu, pues quedan estos frutos, ¿no? Yo creo que es importante y es más, el otro día pudimos ver en la ceremonia inaugural que se hizo en la plaza de la Arriaga, que el izado de la bandera, pues bueno, que ya tuvo presencia la bandera paralímpica como un hecho simbólico, ¿no? Dice que bueno, me consta que Agurtxane hizo una petición, ¿no? Porque muchas veces desde el mundo del deporte convencional se piensa que la bandera olímpica representa los valores del olimpismo en su magnitud y también los del paralimpismo, ¿no? Y bueno, pues el movimiento paralímpico tiene su propia bandera, aunque bueno, yo creo que nos podemos dar representados sobre todo a nivel de valores del olimpismo. Es más, yo personalmente creo que los verdaderos valores del olimpismo hoy por hoy están en el mundo paralímpico. Allá donde estaban los valores de compartir, de pedagogía, del Barón Coubertin, pues difícilmente se encuentran en lo que es el negocio del business, de lo que se ha convertido el deporte olímpico, sobre todo en la mayoría, digo, porque hay modalidades minoritarias del deporte olímpico que todavía pueden, desde mi punto de vista, arrastrar esa filosofía, pero donde sí que están, ¿no? Yo estoy tirando para casa porque es mi campo de juego, es en el deporte olímpico, donde profesionales del deporte, no profesionales porque se dedican económicamente a ello, sino porque se dejan en el alma, ¿vale? Como hemos visto en las ponencias anteriores, nos representan, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí el agradecimiento a la organización en tener este espacio, porque para los que peleamos por el tema de la normalización, el estar presentes forma parte del inicio del ser incluidos, ¿no? Bueno, con esta introducción, pues bueno, presentar a los nuevos, ¿no? Jorge Pineda, remero de Getxo, que ha estado en los Juegos Paralímpicos y ha quedado en quinto en la final B. Agurtxane Giluz, diploma paralímpico en baloncesto en silla de ruedas con la selección española. Ander Romarate, paralímpico, ¿vale? En Londres 2012 en natación. Y bueno, luego los anteriores ponentes. Se trata de hacer un coloquio participativo y de acercar sobre todo, sí que me gustaría acercar otra cara, más allá de la formalidad que han dado los números, la trayectoria, lo que son los programas de tecnificación. Bueno, pues a mí me ha quedado del anterior la parte histórica que hay que tenerla siempre presente, ¿no? De cómo el deporte adaptado viene de una relación directa con el ámbito terapéutico, es decir, el factor salud, ¿vale? Es decir, me gustaría hablar sobre deporte élite, deporte salud, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los países sí que me ha parecido relevante, ¿no? Y lo ha hecho el apunte en la intervención de Luis Solar sobre la progresión del olimpismo, los 205 países y versus la participación de países en los Juegos Paralímpicos. Ha salido también el tema de normativas. Hemos visto cómo se han creado federaciones específicas allá en los años 70 que se han sido luego eliminadas por decretos teóricamente normalizadores, que luego se anularon para volver a crear federaciones, y ahora parece que volvemos otra vez a un proceso de transferencia en el que se ha señalado como una barrera para el progreso del deporte paralímpico, ¿vale? Y no sé, me parece como son situaciones relevantes, me parece, y luego el apunte de la mujer, ¿no? Que sí que la sociedad actual tiene que estar presente y significativo y con una mirada concreta, porque sobre todo la participación de la mujer en estructuras del deporte preocupa.
porque no es relevante, no se asemeja a la participación del hombre, pero si hablamos en el mundo del deporte y la discapacidad, los datos son todavía más escalofriantes, ¿no? Es decir, la mujer con discapacidad no se acerca al deporte, pero no solamente al deporte de competición, sino no se acerca al deporte, el deporte para todos. Es decir, no lo tiene en su agenda de ocio, ¿no? Y dado así, pues me gustaría empezar por Agurchane, lanzar la pregunta y cuáles fueron sus inicios, compartir con nosotros cómo le llamó el tema del básquet, ¿vale? Y bueno, pues compartir a partir de ahí Jorge y demás y lanzamos luego la trayectoria. Bueno, mis inicios en el baloncesto fueron desde pequeña porque yo tengo 3 hermanas mayores y siempre en mi casa se ha inculcado muchísimo el deporte, específicamente el baloncesto, porque mi ama también lo practicaba y a todas nos gustaba. Y bueno, yo cuando tuve el accidente sí que estuve una serie de años que no practicaba deporte porque no sabía que yo podía hacer deporte, hasta que en Gasteiz, que es donde yo vivo, conocí Susena de casualidad y conocí el baloncesto en sí ya también un poco de casualidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que luego me he dado cuenta que mi club sí que es bastante conocido en la ciudad, pero sí que el llegar a conocer el deporte y saber que tú lo puedes practicar sí que es un poco complicado, ¿no? Tanto en mi caso como hoy en día también sigue siendo difícil el llegar a chicos y chicas jóvenes a que prueben el deporte, ¿no? Porque si lo prueban, muchos de ellos, ojo, que se quedan. Y bueno, un poco ¿Y eso. qué dificultades, qué barreras tuviste en el inicio? Cuando dices que es complicado... Barreras que yo, por mi discapacidad, yo no sabía que podía practicar deporte. O sea, básicamente eso, ¿no? O sea, yo pensaba, a mí en el hospital me dijeron que no podía hacer deporte, sí que podía hacer rehabilitación, fortalecer las piernas y demás, y para mí el deporte no existía, básicamente. Entonces, al final es un poco desconocimiento, no a malas, sino un simple desconocimiento que por una patología, una discapacidad, lo que sea, que existe el deporte. Es una posibilidad, y no solo el deporte en la materia de salud, de rehabilitación, sino un deporte ya alta competición, a recreativa, alta competición, no sé. Jorge, ¿qué nos puedes contar de tus inicios con el mundo del deporte? ¿Se oye? Bien. Sí. Bueno, yo soy Jorge y bueno, pues nada, yo empecé a practicar deporte desde muy pequeñito y bueno, estuve practicando varios deportes y pues resumiendo, empecé a remar cuando tenía 13 años, 2011-2012, sin más, a base de hablar pues en mi caso fue unos amigos de mis padres que habían estado, esta persona había estado remando la selección, me comentó para bajar a probar el remo y pues lo bajé a probar, me enganchó y llevo remando desde entonces. ¿Y sentiste dificultades por ser una persona con discapacidad en los inicios o no fuiste consciente de ello? ¿Dificultades a la hora de practicar deporte? Bueno, al final, bueno, en nuestro caso, en el caso del remo, el problema principal, bueno, la dificultad inicial principal que te puedes encontrar es el tema del aspecto físico, que eso pues se trabaja el gimnasio en el agua y el aspecto del equilibrio, pues en mi caso también, que se trabaja también el gimnasio en el agua, entonces eso fueron las dos grandes problemáticas que tuve al empezar, pero bueno, trabajo. Muy bien. Ander, cuéntanos un poco tus orígenes, aunque ya... que tampoco eres tan mayor. Que tampoco eres tan mayor. De todo. Yo he probado todo tipo de deportes, la verdad. Pero bueno, al final, pues bueno, soy igual un poco diferente a los inicios de ellos, porque bueno, yo pues yo tengo una discapacidad de nacimiento que creo que también es determinante, ¿no? A la hora de escoger de alguna forma la modalidad deportiva, ¿no? Y cuando naces con una patología, muchas veces, como cualquier tipo de problema o patología, ¿no? que suceda a posteriori,
en la medicina, pues bueno, ¿qué se suele recomendar? Pues natación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé a nadar por eso, porque en teoría era el único deporte que podía practicar, aunque luego me he dado cuenta, ya con muchos más años en las espaldas, pues que no era así, ¿no? Y empecé a nadar pues con 3 años, bueno, recibiendo las clases habituales, y luego empecé en el mundo competitivo, en el deporte escolar, pues con el deporte convencional, ¿no? Con personas sin discapacidad, porque no conocía que existía un mundo paralelo, ¿no? De alguna forma, pues para personas con discapacidad, ¿no? Y me tocó, pues bueno, de suerte, pues el entrenador en aquel entonces de Richard Oribe, ¿no? Javier Raimerich, pues me vio en una competición convencional y dijo, oye, este chaval nada bastante bien, ¿no? Parece que se defiende. ¿Quieres venir a probar un día? Bueno, pues al principio mi respuesta fue, bueno, no lo sé, porque yo al final aquí estoy bien. No, era como, bueno, la educación que teníamos, ¿no? En aquel entonces era un poco de cuidado, ¿no? Y bueno, fui a probar y ya pues me metí ahí en el mundo de la natación y así empecé, ¿no? Pues al final desde el deporte convencional, ¿no? Una transición al deporte paralímpico que hoy en día también, pues bueno, sigue sucediendo mucho, ¿no? Sobre todo en discapacidades, pues digamos, con menor afectación, ¿no? Yo quiero lanzar una pregunta ahí para el otro lado de la mesa, porque se pone de manifiesto, creo que constantemente, en la relación terapéutica-salud con el deporte, y vimos que hay deporte de competición. Chema, Sando, ¿por qué teniendo esa relación tan directa todavía no hay programas relacionados con deporte terapéutico, salud, aquí en Euskadi? Pues lo primero que tengo que emitir es que es una opinión, porque yo no he estudiado el fondo del problema. El deporte nace en las estructuras hospitalarias, hemos visto, o al menos intentado, pergañar mínimamente el origen del deporte adaptado, ¿verdad? Y es curioso que incluso en el Estado las primeras referencias son en el Valdebrón, ¿no? Y en los centros específicos de tratamiento de discapacidad. Pero el por qué, específicamente en Euskadi, no somos capaces de arrastrar a Osakidetza a que enuncie el deporte como una actividad terapéutica recuperadora, en primera instancia rehabilitadora, en primera instancia y después terapéutica, es alguno de los misterios que uno no es capaz de... Porque ciertamente no será porque no hayamos intentado hablar 100 veces con Cruces, con Basurto, no será porque no hayamos puesto cara de niños buenos yendo a reuniones con el Departamento de Salud y hayamos hecho ver que, por otro lado, esto es natural en cantidad y cantidad de países que nos pasan por delante en estructuras sanitarias, ¿verdad? Pues yo no sé contestar. Yo digo que es un déficit sentido y un déficit social sentido. Primero, porque cualquiera que haya pasado por un proceso rehabilitador sabe del tremendo aburrimiento al que le someten los fisioterapeutas y cómo el deporte puede ser una herramienta que dulcifique precisamente el tratamiento. Allá donde se hace, ¿verdad? Y en algunos sitios tengo que decir que se hace bien. El Hospital Goodman se llama el de Barcelona, como referencia de tratamiento de la lesión medular, o el Hospital de Toledo, es una práctica consuetudinaria, ¿no? Porque aquí, no, que tenemos unidades perfectamente cualificadas, quiero decir, con grandiosos profesionales en el tratamiento, por ejemplo, de la lesión medular, no somos capaces de tener programas deportivos, es algo que, para mí, me parece uno de los grandes déficits del desarrollo potencial del deporte adaptado vasco, que no somos capaces de hacer la transición desde el espacio, digamos, hospitalario terapéutico al espacio deportivo, cuando no hay ningún impedimento ni formal, ni institucional, quiero decir, ni administrativo, ni incluso de recursos para poderlo hacer bien. Yo aplaudiría que saliera aquí ahora diciendo, pues yo trabajo en el departamento y es algo que estamos pensando desde hace tiempo.
no puedo más que asombrarme desde la perplejidad de que una cosa tan sencilla de ver no seamos capaces de instrumentalizarlo. Y a veces, yo en las reuniones que he tenido, digo, joder, me he dado cuenta de mi poca valía para convencer al prójimo. Porque mira que el argumento está puesto, de verdad, y que es sencillo, pero no ser capaces de trasladar lo que, por otro lado, tengo que decir, hay experiencias preciosas en Cataluña y en Valencia, de las que yo conozco más profundamente, el programa Hospisport. Los dos son el programa Hospisport que hay, que son referentes de una transición efectiva de futuros deportistas, pero sobre todo de esto, de utilizar un instrumental terapéutico que es bien recibido por la inmensa mayoría de las personas que tienen que acometer procesos largos de terapia rehabilitadora. Sandor, ¿podría ser que este punto, dentro de la promoción del deporte adaptado, una barrera a la hora de encontrar nuevos talentos? Yo creo que la pregunta no está... Esa pregunta, Xavi, no es específica del deporte adaptado. Es decir, ¿por qué se sigue recetando medicina a un hipertenso o no se hace una compaginación de actividad física y de deporte como hacen los países nórdicos, que incluso yo no sabes? No sé, si uno, salvo que estemos bajo el amparo de una logia masónica o un lobby de la farmacéutica, no lo puedo entender, porque además tiene razón Chema, ¿no? Históricamente se ha ido con números que avalan esto, se ha ido con experiencias previas internacionales, se ha ido, ya no hablo en el deporte adaptado, hablo en la salud general de la sociedad, ¿no? Es incomprensible, a todos los efectos es incomprensible, porque encima estar ahí económicamente es mucho más viable que el modelo actual, ¿no? Pero es como todo, yo sigo pensando que nos cuesta mucho ser innovadores en ciertos aspectos, especialmente los sociales. Vamos muy detrás ya te hablo en el plano deportivo, que se puede trasladar al plano social también. Vamos muy por detrás en muchos aspectos, como ha sido el de la integración deportiva, como ha sido el de la innovación en salud y deporte, como en 50.000 cosas más, ¿no? Entonces llega un punto en el que al final, yo igual Chema se le sigue haciendo la pregunta y yo ya me he dejado de hacerla hace mucho tiempo, porque entiendo que por muchas respuestas que tú quieras dar, no aciertas con la pregunta que tienes que hacer, ¿no? Es una paradoja. No sé a qué responde, no te sé decir a qué responde, yo estoy igual que Chema. Él ha estado en muchas más que yo, pero yo he estado en reuniones en las que era abrumadora la posición, ¿no? Es decir, los números y la posición. Bueno, coño, he estado hasta contigo. O sea, y es incomprensible. Entonces, ¿a qué responde? Pues espero saberlo algún día, pero no... Bueno, seguiríamos peleando, ¿no? Eso, por supuesto, vale. Para eso estamos. Vale. Otra de las cuestiones que ha salido aquí en las ponencias es el tema de una queja de la dificultad para seguir los Juegos de Tokio, ¿no? Más allá del cambio horario y demás, pues ha habido, en referencia a los Olímpicos, menor difusión, sobre todo por Radio Televisión Española. Y, por lo tanto, también Chema comentaba y repetía constantemente la importancia de la difusión, porque viene el reconocimiento y a partir de ahí el tema de la igualdad de trato, ¿no? Yo quería lanzar primero la misma pregunta a los deportistas: ¿cómo se han visto ellos en estos Juegos en cuanto al impacto que han tenido en medios? ¿Se sienten reconocidos o no? Y luego, Ander, te toca un poco la parte intermedia, ¿no?, en tu época, y luego la parte más de los responsables de programas o anterior. Jorge Agurchane, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en nivel de seguimiento? ¿Vuestros amigos, familiares han podido seguiros? ¿Han tenido dificultades? ¿Os sentís que han podido seguir vuestras hazañas deportivas? Bueno, yo en mi caso sí que han sido mis primeros Juegos Paralímpicos y sí que me he sentido arropada por mi familia y mis amigos y conocidos, porque mucha más gente de la que me esperaba ha visto los Juegos, y mira que teníamos unos horarios de partidos espantosos, que más de la mitad eran pues a las 2 de la mañana aquí, a las 4 de la mañana, y sí que ha habido bastante seguimiento, pero bueno, yo al final puedo hablar de mi caso, de mi persona y lo que yo creo que ha pasado, pero sí que en este caso hay más deportes y es como más amplio, ¿no? Entonces, por mi parte creo que sí, pero no sé si mis compañeros... Jorge.
Sí, bueno, yo opino parecido a Gurchane. También en mi caso me ha seguido bastante más gente de la que me esperaba. Vuelvo a repetir lo que ha dicho ella, que por el tema de horarios ha sido bastante complicado, pero bueno, al final se ha encontrado la manera, ¿no? Si no era pues por teledeporte, pues había otras maneras de poder ver las competiciones. Entonces, pues en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Bueno, yo igual sí que he echado de menos, pues que hubieran, no sé si lo han puesto porque tampoco he estado muy al tanto, pero algún tipo de programación, o sea, el que la gente tenga, que se haga un calendario para saber cuándo compite cada uno y para poder seguirnos. También es un problema que hemos tenido, bueno, a ver, que hay muchos deportes y al final pues el tiempo que tienen las cadenas para retransmitirlo es limitado y estamos también sujetos a ello. Pero bueno, sobre todo eso, el mayor problema que hemos tenido ha sido el tema de horario. Ander, como en tu época, digo, porque igual hay cambio, porque ahora más se sigue más en redes sociales, ¿no? El consumo es más inmediato, más de vídeos cortos. Yo, por ejemplo, he sido un consumidor, igual no de madrugada, pero sí que nada más levantarme veía, pues eso, ¿no? Las redes sociales del comité, de Sayatu, de las federaciones, ¿no? Y decir, bueno, pues que estaba un poco más al día de lo que había pasado esa noche. Sí, sin duda. Yo, bueno, mi experiencia paralímpica en Londres, pues bueno, también coincidió, ¿no? Pues que los horarios eran perfectos porque al final coincidían con los de aquí, entonces, pues de cara al seguimiento, sobre todo familiares, amigos, pues la verdad que cuadraba genial. Y luego también, pues bueno, en aquella época yo recuerdo que empezaba un poco ya a pues asistir a ese boom, ¿no? De las redes sociales y pues bueno, al final también desde el Comité Paralímpico se hicieron distintas campañas, ¿no? Para promocionar desde dentro, ¿no? Por parte de los deportistas el deporte adaptado y yo creo que eso tuvo bastante difusión. Y bueno, ya este año, por ejemplo, yo creo que ha sido diferente, ¿no? A pesar de esos cambios horarios, pues a la mañana siguiente, ¿no? Cuando te ponías o empezabas el día, pues veías, ¿no? Grande cantidad de información, ¿no? De todas formas, yo sí que quiero hacer un poco de crítica en ese aspecto, ¿no? Porque al final estamos hablando, ¿no? Que ha habido mucho seguimiento por parte de nuestros familiares y amigos, pero al final lo que buscamos los deportistas yo creo es que haya seguimiento por parte del público general, ¿no? Que en otros deportes ya de por sí ya, en el deporte convencional ya se da, ¿no? Y yo creo que aquí la problemática, aparte de los horarios y todo eso, ¿no? A mí no me importa para nada levantarme a las 3 de la mañana para ver una prueba que me gusta, ¿no? Es el desconocimiento, ¿no? Que se desconoce pues, las modalidades que existen, ¿no? Y las características de estas modalidades, ¿no? Y yo en mi entorno, que ya entiendo que es un entorno bastante concienciado, ¿no? Con el deporte paralímpico y que conoce ya, pues bueno, tiene, digamos, un conocimiento bastante más alto, ¿no? El que puede tener un entorno habitual, pues ya, bueno, siempre les descubres, ¿no? Nuevas modalidades, nuevas pruebas que, joder, les explicas un poco, les interesa y les pica de gusanillo. Yo ya al final he hecho en falta pues que por parte de los medios de comunicación, así como cuando surge una modalidad nueva, no olímpica, pues se hace una especie de introducción a esa modalidad y difusión de la modalidad, pues también se haga, ¿no? Con el deporte paralímpico y que se intente de alguna forma concienciar a la sociedad de que conozcan cómo funciona el deporte paralímpico, que muchas veces no se sabe, ¿no? El sistema de categorías, las distintas modalidades, adaptaciones que existen y, joder, que al final, de alguna forma, si tú entiendes y de verdad te crean ese interés por una modalidad, pues yo creo que ese seguimiento y ese público va a aumentar, ¿no? Yo creo que es una parte importante que falta todavía, ¿no? Chema, ¿por qué? Fíjate, estamos en el 2021, desde la campaña de los Juegos de Atlanta que iniciasteis, ¿no? Que ya visteis la necesidad de difundir ¿no? Y dignificar un poco a los deportistas y sus hazañas. ¿Por qué en tanto este tiempo hemos avanzado tan poco? Bueno, lo malo de hablar con alguien que tiene solo canas ya en la barba y en el pelo es que uno mira las cosas en perspectiva y cuando dice cómo hemos avanzado tan poco, es que él tampoco era nada, es que era absolutamente nada. Es que yo me acuerdo de haber escrito para 8 periódicos al mismo tiempo y a cada uno además con su sintonía nacional, me entendéis todos, ¿verdad? Porque no había ningún corresponsal que siguiera el deporte paralímpico, pero ni en Atenas, digo, hasta Atenas
desde luego, ninguno, ¿no? Quiero decir, ni en Atlanta, desde luego ni en Barcelona, tampoco, ni Barcelona, ni Atlanta, ni Sydney. Y en Atenas, estaba aquí un poco más cercano, empezó algún medio a interesarse. Y yo creo que el cambio, tengo que decir, que sí ha sido importante en algún aspecto. O sea, hoy la información ya fluye. La Fundación Basquetín ha hecho un esfuerzo trascendente para que hubiera una información puntual en todos los medios de comunicación. El Comité Paralímpico Español se gasta una pasta importante en comprar espacios, porque paga a los periodistas la estancia y digamos, los desplazamientos de los periódicos principales del Estado y de las cadenas también de radio, ¿verdad?, para que estén allí. Y lo que ya no está... y lo que yo sigo viendo una rémora importante es, claro, una gran parte más allá de la información, que yo creo que fluye, y además fluye, como ha dicho Ander, ahora ya hay hasta otras herramientas para transmitir la verdad, pero claro, mientras las imágenes estén en régimen de monopolio por las grandes corporaciones informativas, ahí va a haber siempre un problema. La gente de la ETV no puede retransmitir ninguna competición porque tiene que tener previamente unos acuerdos que en lo económico deben ser una monstruosidad y que en todo caso no permiten una segregación, digamos, de compra de paquetes o de seguimiento de actividades concretas. Y yo creo que eso es un déficit. Claro, eso, como el deporte no deja de ser un espectáculo, nosotros no podemos condenar a la gente a ver una prueba de natación, por muy Ander Romarate que venga, ni un partido de baloncesto en el que juegue Asier, ¿verdad? No se le puede condenar a nadie a estar ahí, ¿verdad? Nos condenan ya de vez en cuando con el Athletic y demás, pero nosotros creo que no tenemos elementos de coacción social para sentar a la gente delante de un televisor. Y entonces, claro, si nosotros no somos capaces de que verdaderamente las retransmisiones sean atractivas, difícilmente se podrá transgredir lo que yo creo que ahora ya informativamente es un muro, que es precisamente el de llegar a la comunicación visual, ¿no? Porque no hay acceso a las imágenes bellas del deporte más que las que tiene a bien, digo, en el Estado, pues ponerlo en la televisión española. Y yo creo que le falta creatividad, no tal vez a los profesionales, pero sí a los que idean los programas para verdaderamente hacer no solo comprensible el deporte adaptado, sino verdaderamente atractivo. Y en ese punto yo creo que ese será el reto en los próximos años, romper este monopolio absurdo que tienen en las retransmisiones, que hace que, pues yo estoy convencido de que la ETV estaría encantado de haber hecho el seguimiento cualquiera de vosotros dos exclusivamente en los partidos que participáis, en las competiciones que participáis. Y no ha podido hacerse. Y no ha podido hacerse por ese sistema atávico que yo creo que no será fácil de saltar, pero que si queremos verdaderamente que llegue a nivel mundial a nuevos públicos el deporte adaptado, tendrá que ser así. Es que quiero decir, ni las redes tienen acceso a... O sea, a ti te ven allí tomando unas imágenes y tienes a 3 gorilas poniéndote en tu sitio y diciéndote que no, y tal, ni tan siquiera las redes sociales, que hoy son canales de información en determinados estratos sociales, más importantes incluso que los canales de televisión pública, pueden captar, digamos, la imagen para transferirla por estos nuevos medios. Y a mí eso sí que me parece que es algo que habrá que romper si queremos que verdaderamente la capacidad de espectáculo que tiene el deporte adaptado pueda llegar a la población en general, ¿no? Vale, apuntamos que no estamos... Hay cosas que mejorar, pero veníamos de la nada y que se ha avanzado. Yo también quiero hacer una aportación, Xavi. Pero no vamos igual en la dirección en la que, por lo menos a mí me gustaría, ¿no? Yo no solamente creo que efectivamente veníamos de la nada, yo estoy entre ellos y ellos a nivel de cañas, estoy ahí en el medio,
yo sí es verdad que venimos de la nada, y ya no hablo del 92-96, pero sí te hablo del 2004-2008. Pero también te digo que es complicado digerir como institución, como deportistas, o a mí me lo parece por lo menos, que a un deportista paralímpico se le venda por pena. Porque yo, en las entrevistas que he estado viendo últimamente, y además hago una comparación, ¿no? Ya hace poco se le ha hecho una entrevista a Ana Peleteiro, la triple salto, venía a hacerse una serie de entrevistas en otros medios más especializados en deporte, y una de las primeras preguntas que le pregunta a una deportista con una medalla de bronce, con un trastorno de enfermedad mental, o sea, de salud mental de fondo, con depresión, con tal, lo único que le preguntan es cómo ha sido el sexo en los Juegos Olímpicos. Esa es la primera pregunta que le hacen, o de las primeras que le hacen a una deportista femenina. Entonces, a partir de ahí, se le va a preguntar a un deportista masculino, o sea, a un deportista adaptado, que, joder, mira, es que ¿qué ha vendido el deporte adaptado? ¿Cuál es la entrada del deporte adaptado? Tiene un marcapasos, ha desfallecido, se ha superado. Bien, muy bien, pero de eso no puede ser el 80% de la entrevista. Eso no puede ser el 80% de la entrevista. Eso puede ser anecdótico, porque yo sí sé, y creo que es público, Mayalen, si no me equivoco, Mayalen Chorró tiene un incidente familiar con su padre, su abuelita fallece, si no me equivoco, y Mayalen entrena, o bueno, no sé si fue Mayalen o fue una deportista, y dices, hostia, qué afán hay detrás, qué trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo mental tiene ese deportista? Eso es lo que quieres saber, ¿qué pasa por esa cabeza para dedicarte a esto todos los días, una y otra vez, y una y otra vez? ¿Cómo aguanta la presión un deportista que se juega en un salto, en una décima, en un segundo, en un lanzamiento, se juega el trabajo de 4 años, el trabajo de una vida? Yo creo que hay mucha más información, mucha más interesante que transmitir, que si duerme con lencería, si el sexo es interesante en los juegos, oh, qué pena, Guchan, joder, tú ibas pastilla del baile y lateral izquierdo del Atleti y mira, te has quedado así. No veo que cierta comunicación vaya en el sentido correcto. No solamente que no sea el ritmo que queremos, sino que tampoco va hacia donde queremos. Alguna, por fortuna, creo que hay gente, profesionales serios y buenos, ¿no? Pero sigue habiendo rastros de prensa amarilla, y yo creo que la prensa amarilla, en un deportista de élite de un calibre como estos, pues no creo que tiene que ir apartándose ese tipo de prensa, ¿no? O sea, que no solamente es cuánto, sino cómo. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sí que en estos últimos años, por lo menos en mi caso, sí que igual no en la prensa visual, pero sí en la radio, en los periódicos sí que te piden alguna entrevista, haces entrevistas y demás, y luego lo que aparece, no en todos, pero sí en una gran mayoría, no te describen como deportistas, sino suelen ir en la parte más melancólica de la discapacidad, la superación, el accidente, el no sé qué, y al final la parte deportiva de lo que tú has conseguido, lo que has hecho, pues el clasificarte para unos juegos, o el ir a un europeo, o el ganar un partido o perderlo, lo que sea, se queda en una segunda parte, ¿no? Y se queda la prensa amarilla ahí de cotilleo por delante de todo. O sea, no todos los periodistas, no todas en todas las entrevistas, pero sí en una gran mayoría de ellas. Y sí que da margen a mejora y a tener que trabajar en ese trasfondo que hay detrás. Sí, desgraciadamente así es, porque parece que la historia de vida es lo que más vende, más allá de la hazaña deportiva, ¿no? Es decir, que hablar del pobrecito que ha tenido tal accidente o tal patología que comentaba Ander de nacimiento, conocer la historia, oye, ¿qué te ha pasado? Que tiene que ser lo anecdótico. Oye, yo soy una S8, una S10, ¿no? Es decir, y eso me quiere decir que tengo que nadar muy rápido si quiero solamente llegar a los Juegos, ¿no? Es decir, que bueno, pues es un poco de cultura, pero yo también creo que es un poco de reflejo de dónde estamos el nivel de deporte paralímpico, ¿no? Es decir, igual la gente consume más la parte humana, la parte más morbosa que la parte de hazaña deportiva, y es nuestra responsabilidad, los que estamos en este lado, de crear esa cultura de que hay una hazaña deportiva detrás, ¿no? Más allá de una hazaña personal, porque desde que los que estamos en el mundo del deporte, todos los deportistas de élite tienen una hazaña personal, independientemente de que tengan o no discapacidad, ¿no? Es decir, pues, para llegar a esos niveles de éxito deportivo, por supuesto tiene que venir una hazaña personal. Yo quería girar a temas un poco más espesos, complicados, lo que son las normativas, las leyes, las estructuras deportivas.
sale, ¿no? Lo he dicho antes un poco en la introducción, ¿no? Cómo ha sido la evolución de la estructura federativa en Euskadi, la aparición y desaparición de las estructuras federativas. Incluso ahora vivimos, tú, Sando, nos decías un poco el paralelismo del bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, ¿no? De los deportes que pertenecen a la estructura de la Federación de Deporte Adaptado y los que ya están, las modalidades que están transferidas y que ya las propias estructuras convencionales son las encargadas, ¿no? Y que yo quería lanzar la pregunta y tenemos tres, uno que es deportista, dos deportistas en activo, que viene el remo, viene de una modalidad modalidad transferida, el básquet en silla de ruedas no. ¿Vale? Esto es bueno, esto es malo, esto es así porque, ¿no? Y más allá de si es bueno o es malo, ¿cómo podemos mejorar para que ese bloque, que son muchos, que es el 50% de las modalidades a día de hoy, ¿no? Podemos meterlas un poco en el carril de la dirección de la sensibilización, de que para que haya éxitos deportivos ellos tienen que estar alineados en el trabajo transversal, conjunto, en red, con los que tienen conocimiento en el mundo de la discapacidad. Que sé que la dejo votando ahí, no sé cómo, Chema, Sando. Yo te la cojo, no te preocupes. Vamos a ver, el tema de las transferencias deportivas, vamos a entender que es una federación. Entendamos federación, no clubes, ¿eh? Hablo de institución, una función pública delegada, ¿vale? Por tanto, es un servicio público, o por ende debería ser un servicio público. ¿Alguien conoce una federación que se le niegue la práctica deportiva a una mujer? No. No. Es por si alguien conocía alguna, porque sí hay que se le está negando práctica deportiva al deporte adaptado. Y es la misma aberración, exactamente la misma. Pero ha habido una campaña histórica muy necesaria en pos del deporte femenino y se ha olvidado de arrastrar el resto de sectores o factores sociales, ¿no? Se ha hablado mucho del derecho a la oportunidad, del derecho a la igualdad. Perfecto. ¿Pero para quién? Para todos, no. Para alguna gente. Cuando os digo que firmamos estar, y si no me equivoco, firmamos estar como está el deporte femenino, ya estuviera el deporte adaptado como está el deporte femenino. Ya estuviera. Y se le está consintiendo desde los gobiernos, desde las entidades, se le está permitiendo a entidades de servicio público negar un servicio público sin ninguna justificación. Y se viene haciendo desde el 2008. Entonces, no es una cuestión, es una cuestión que esto cambiará cuando se tomen medidas. Ni las leyes, ni los reglamentos, ni las normativas son ni buenas ni malas, es como tú las quieras interpretar. El proceso de transición deportiva, de integración deportiva en Italia, en Holanda, en Inglaterra, y aquí nadadores, jugadores de básquet, remeros, todas las modalidades, cómo lo han interpretado holandeses, italianos, ingleses. Yo he seguido con selecciones españolas, he seguido con selección de Finlandia, he estado en Estados Unidos y el complejo era que éramos el ejército de Pancho Villa, porque eras el mecánico, eras el fisio y tú llegabas y decías, hostia, claro, fíjate, la natación en Italia trabaja conjuntamente, hostia, equipo técnico, 8 personas, 8 profesionales con 8 pinos. Ibas tú, íbamos el mismo fisio para 5 modalidades. Entonces, ¿qué conlleva? Si es que había, ¿verdad? Si es que había. O voluntarios. Entonces, es el concepto que tú le quieras dar. Esto va a funcionar o no va a funcionar tanto en cuanto se remangue quien se tiene que remangar. Como todas las políticas y como todos los cambios y como todas las imposiciones sociales. No es ni bueno ni malo. Pero si no empezamos a hacer un cambio cultural y empezamos a trabajar desde los colegios, desde las televisiones, desde los medios, desde la base, dando a entender de que toda persona en este Estado, en este país, partimos con los mismos derechos, las mismas posibilidades y el derecho a la oportunidad es innegociable. Innegociable. Hasta que no consigamos que el derecho a la oportunidad sea innegociable, no vamos a conseguir que el deporte evolucione en nuestra vía, en nuestro lado de deporte adaptado. Porque seguimos siendo pues los más tontos de la cuadrilla, pero muy de lejos. Entonces, esto va directamente enlazado a que cómo es el futuro del paralimpismo vasco. Pues yo lo veo con positividad porque estructuras como Bad Basket Team y el actual gobierno sí ha hecho un giro, ¿vale? Todavía no estamos, obviamente, en donde tenemos que estar, pero el giro ha sido clarísimo, aunque falta mucho recorrido, pero obviamente cuanto más tardemos, no partimos en un poquito de desventaja, partimos tremendamente de desventaja.
Yo sí sé las cifras del presupuesto del equipo de la Federación Inglesa de Baloncesto en silla de ruedas y triplica al de todas las federaciones españolas. Entonces, yo sigo reclamando una ley de mecenazgo para el deporte. El deporte es una responsabilidad público-privada y la ley de mecenazgo aquí pues, está lejos de acercarse a lo que debería de ser. Y los países que están funcionando tienen leyes de mecenazgo muy, muy interesantes, muy atractivas. Entonces, hasta que no vayamos dando pasos en esa línea, la línea económica, la línea política, la línea social, la línea educativa, pues seguiremos estando 25 años por detrás del resto. ¿Ves cómo te la cojo la pelota? No, yo quería decir, porque claro, has acabado un poco en lo que es el terreno de campo ya, en la intervención, en la necesidad de medios, en el trabajo deportivo, claro, obviamente también tiene que ver con la estructura, ¿no? Pero también hay una parte institucional, ¿no? De la representación en una junta directiva, ¿no? Es decir, Chema, ¿cuál es tu visión en este terreno? Yo tengo muy claro que el devenir de una estructura deportiva debería de ser plenamente inclusiva, ¿verdad? Pero es que la inclusividad no es una palabra, es una práctica social, además una práctica social arraigada desde valores y comportamientos, desde sensibilidades y normativas. Y el proceso al que nos han sometido en los últimos años de transferencia federativa no está dotado de ninguna de esas características. Sin una sensibilidad previa, sin un conocimiento del fenómeno de la discapacidad y sus necesidades, sin poner los recursos adecuados para que la práctica deportiva sea, por decir así, en términos de igualdad de derechos, pues es que es muy difícil que se pueda estar cómodo en una estructura federativa no específica. Una de las actividades deportivas de Sallatu como club está en una federación convencional. Un club de ciclismo dentro de una estructura que hay 200 clubes. Es que no tienen ni poder de representación formal. O sea, es que no pueden ni acceder a una asamblea, porque tu problemática es muy distinta a la del resto de los clubes. Entonces, si no hay un respeto a la minoría, si no hay una proyección de políticas, digamos, de acción positiva dentro de las estructuras federativas, si no hay normas claras que obliguen a un tratamiento igualitario, los procesos de inclusión federativa están al buen aire de la consideración del que lidere esa federación. Y ese es el gran problema que tenemos en el Estado. Claro, cuando hablas de Inglaterra o de Australia, claro, es que en los Juegos de Londres la gente pagaba por ver las competiciones, ¿sí o no? Pagaba una pasta, porque el nivel de conciencia social hacia el fenómeno de la discapacidad está a 40 años del que tenemos en este país. Y no estoy diciendo 10 años ni 15, estoy hablando de 40. Hubo reventa en Londres. Entonces, claro, si tú no estás culturizado en el derecho a la inclusividad, es muy difícil arrastrar, digamos, a las estructuras orgánicas a planteamientos positivos hacia la fenomenología de la discapacidad. Y ese es el problema. Como los procesos no se han hecho ni desde normativas claras ni desde concienciaciones previas, pues estamos donde estamos, en el buen hacer de algunos y en el voluntarismo expreso de algunas cúpulas dirigentes. Pero eso no tiene nada que ver con el deber ser. ¿Y el deber ser debe ser la inclusión? Sí. ¿Federativa? También. Pero tiene que ser, no como se nos provocó en su día, que también hace muchos años. Es decir, pues no, señores, mira, es que nosotros somos más modernos que nadie. Fuera de las federaciones deportivas de deporte especial y vamos todos a las federaciones convencionales. Bueno, hay una quiebra del deporte durante bastantes años. Y yo lo que espero es que, bueno, este proceso se vaya dando, se va a dar, pero se tiene que dar
desde normas claras, recursos claros y fundamentos, por decir así, filosóficos muy claros. La inclusividad no es una expresión, la inclusión no es una expresión. Deporte inclusivo, qué bien, no. Es una práctica social que arraiga en valores muy concretos y que, desde luego, tiene referencias de acciones positivas siempre hacia el colectivo más desfavorecido. Y en este caso, obviamente, no somos nosotros. Sí, sí, claro, esto es un coloquio. Sí, bueno, totalmente de acuerdo tanto con Sando como con Chema. Al final, yo creo que una de las problemáticas que vamos a vivir aquellos a los que nos dedicamos al mundo del rendimiento, ¿no?, en concreto en el mundo paralímpico, es que más que el rendimiento en cuanto a medallas se refiere, yo creo que a aquellos deportistas que ha mostrado Chema, la mayoría de ellos tendrían opciones de medalla en estos Juegos. El tema es que tendrían opciones de medalla cuando en aquella época habrían ganado la medalla sí o sí, era clara, ¿no? Al final el nivel medio está subiendo muchísimo en los Juegos Paralímpicos. Yo imagino que ahora saldrán también estudios científicos que analicen esto, pero el diploma paralímpico se está poniendo carísimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que antes, por ejemplo, en Atenas, estuve hace un par de semanas analizando el caso de la natación, ¿no? Por ejemplo, una medalla de bronce tendría difícil entrar en una final paralímpica en Tokio. En cambio, el oro en Atenas probablemente ganaría también el oro en Tokio, ¿no? Entonces, es decir, el cabeza de lista, ¿no?, de cada prueba, pues esos talentos sigue habiendo, ¿no? Pero algo está pasando en esa base, ¿no?, que seguramente sea por la profesionalización que se está dando en el deporte paralímpico, que hace que cada vez haya muchos más deportistas con un nivel ya muy, muy alto, ¿no? Y al final yo creo que esto, bueno, lo que quiere decir de alguna forma es o se trabaja desde la base, es decir, o hay un proyecto a largo plazo estratégico y obviamente de una forma inclusiva, o va a estar complicado el asunto. ¿Por qué? Pues porque ya se ven que deportistas que antes tenían un nivel altísimo, pues hoy en día, como pasa en el deporte olímpico, no, oye, pues no, la medalla no está clara, ¿no? Hay que pelearla y el nivel cada vez es más alto, por lo que, bueno, hace falta primero recursos económicos, pero también yo creo que, bueno, que obviamente implicación e interés para empezar a trabajar en esto desde una base y con una estrategia totalmente marcada, ¿no? Pues porque al final es un trabajo a largo plazo que estos países al final están saliendo ahora, pero llevan trabajando muchísimos años, ¿no?, en conseguir lo que están consiguiendo ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, es un largo camino que hay que marcarlo y yo creo que, bueno, se están dando pasos y creo que, bueno, que vamos por buen camino, ¿no? Pero hace falta implicación y obviamente recursos, ¿no?, para ello. Tengo una pregunta. ¿Cuántos remeros adaptados hay en la Federación Vasca de Remo? Sí, yo la sé, la respuesta me la sé. Sí, hay uno. Ahí tiene la respuesta. Mientras eso sea así. Eso sí, es 100% de eficiencia, ¿eh? Uno de uno. ¿Perdona, 100? ¿No te oigo? ¿Cuántos remeros adaptados hay en la Federación de Vasca de Remo? Uno. 100% de eficiencia. Y va él a hacer remo. No hay un trabajo de difusión, de captación, de generación de escuelas, de educación, de formación, de sensibilización. No hay nada. ¿Quién va a la Federación de Triatlón, Chema? ¿Va Raquel o la Federación va a Raquel? ¿Quién va a la Federación? ¿Quién hace hípica? ¿Va la discapacidad o va a la Federación? Es decir, ese es el enlace, esa es la cadena que hay que romper ahí. O sea, si somos entidades de servicio público, somos entidades de servicio público en el amplio concepto de la palabra como servicio, no solamente en el pequeño concepto, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar. ¿De qué vale una estructura federativa, de qué vale una política deportiva, si luego en la aplicación real, como bien ha dicho Chema, dependemos de la voluntad del presidente, porque las instituciones deportivas en Euskadi y en el Estado son presidencialistas. Si el presidente te abre la puerta bien y si no te la cierra y punto, ya está, no pasa nada. Vale, entonces, en este escenario os pregunto, otra pregunta que tiene tema. ¿Qué papel debería jugar, a vuestro juicio, las estructuras deportivas, las federaciones, las estructuras deportivas específicas del deporte adaptado
para que esto cambie y en la protección del deportista paralímpico? A ver, ¿qué posición tenemos que tener? Desaparecer. Entonces tenemos que desaparecer por naturaleza, no tiene sentido. Somos antinatura. Es decir, mientras existamos las entidades, las federaciones de deporte adaptado, es porque hay una quiebra entre una diferencia social, educativa, formativa, económica, porque estamos diferenciados. El no existir. ¿Cuál es el objetivo de Macunde? ¿No? Pues no existir, porque eso es la señal de... hablamos en la situación bucólica de que todo vaya bien, ¿me explico? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es insistir, forzar y seguir peleando en que se tenga ese reconocimiento, en seguir peleando el camino que abrió Sayatu, que abrió Chema, que sigue trabajando Sayatu, sigue trabajando el que tiene la Fundación Gaitus, el que tiene Susena, el que tiene... La pelea es común. El cómo nos puede diferenciar, pero la pelea la tenemos clara. El derecho a la oportunidad, el derecho a la igualdad y el reconocimiento de derechos. Mientras se siga cerrando la puerta a deportistas en federaciones convencionales por el mero hecho de tener discapacidad, estamos fallando como sociedad. Y hasta que no se lea eso es una responsabilidad de todo el mundo. No es nuestra responsabilidad. Pero nosotros intentamos que esto vaya mejor, porque a nosotros nos da igual que sea Gurchane, que sea el hijo del último que está ahí en la fila, nos va a dar igual. Entonces, por eso antes la pregunta de la paridad. Nunca nos hemos planteado la paridad porque no entendemos ningún motivo, ninguna motivación, ninguna casuística por la que un deportista tenga una condición diferente a otro. Nunca, jamás. Pero sí es verdad que pues, la sensación, y esto igual Chema lo puede responder mejor, ¿verdad? Empieza a tufar a soledad esto ya, ¿no? Empieza ya a llegar un punto en el que parece que vas cargando como eres, pues, eres como un Quijote, ¿no? Cargas contra el molino y pareces loco tú. Entonces, yo creo que es complicado mientras no se den las casuísticas que ha dicho Chema de entender esto como una solución transversal, integral, eficiente, y para eso hay que creérselo, porque no es un problema del deporte adaptado. Esto que nadie se confunda, es un problema social que afecta a todo el mundo y que se lo vamos a dejar a nuestros hijos en herencia. Entonces, hay una generación que va a tener que cortar esto, porque si no evolucionamos a peor, porque si no aparecen luego los talibanes de los medios de comunicación que dicen que mañana vendrán los negros a invadirnos, o las mujeres a la cocina, o alguna chorrada de estas que no se la cree nadie. Entonces, es un problema social que creo que no tiene la atención suficiente por parte de las instituciones. Creo, es una opinión. Vale, pero más allá del titular de tenemos que desaparecer, que es un poco el objetivo utópico, ¿no? En este proceso, mirando a París 24, ¿no? a los siguientes ciclos paralímpicos, a día de hoy, ¿no? Es una realidad que hay estructuras federativas del deporte adaptado y estructuras de deporte convencional en el que ¿cuál debería de ser ese papel, ¿no? Ser mediador, ¿no, Chema? Nosotros, perdón, No. Nosotros empezamos este año, tengo que no respiro ya. Nosotros empezamos este año con Basket Team, la Unión de Federaciones, un proyecto que arranca ahora en breve ya, en el que se intentará conveniar el trabajo conjunto con las federaciones convencionales a cambio de 4 puntos fundamentales, ¿no? Se le ha puesto encima de la mesa a remo, se le ha puesto encima de la mesa a ciclismo, se le ha puesto encima de las federaciones, un acuerdo muy sencillo. Representación, por nuestra parte, la obligación es representación en la Junta Directiva de un miembro responsable institucionalmente del deporte adaptado, la asignación de un técnico responsable, un calendario deportivo específico o complementario el que tengan de deporte adaptado y un presupuesto nunca inferior a 3.000 euros o al 5% del presupuesto público. A cambio de eso, nosotros asistiremos técnicamente, tanto en los procesos de captación como en los procesos de tecnificación como en alto rendimiento. Y asumiremos incluso gastos económicos en esa preparación. Es un proyecto que sale, obviamente, que nace del embrión de Basket Team, Unión de Federaciones, Gobierno Vasco y Comité Paralímpico. Esa es la solución que se nos ha ocurrido ahora. Pero bueno, yo creo que es importante que Chema, que vivió los procesos anteriores, no vamos a hacer nada que no hayamos puesto encima de la mesa 3, 4 y 5 veces ya. Y que hayáis vivido, ¿no, Chema? Tú especialmente, vamos. Y cuando empezó este proceso, exactamente eso es lo mismo que se les planteó al Gobierno vasco para poder transitar hacia esto que ellos llaman la inclusión federativa. Que es una suerte en este momento, que no llega ni a integración, sino de absorción federativa. Y yo creo que esos son los puntos claves. O sea,
la representación, el poder pautar líneas de trabajo conjuntos entre el mundo de la discapacidad y el mundo federativo, que todavía está lejos de valores y muchas veces también de interés, ¿verdad? Porque eso son realidades a veces hasta incómodas internamente, ¿no? Y yo creo que con derechos reconocidos, con presupuestos de acogida, pues yo pienso que muchas de las federaciones funcionarían mejor internamente y, desde luego, el deporte adaptado tendría el nicho adecuado dentro de las mismas. A mi modo de ver, ahí hay una carencia por parte del Gobierno vasco de normativizar ese proceso. Y sé que el derecho deportivo es muy complejo y demás, pero las cosas de las que acaba de mencionar Sando son muy fáciles. O sea, el tener derecho de representación, el poder pactar las direcciones deportivas y los programas deportivos específicos, el poder tener una reserva presupuestaria mínima para poder realizar esto, eso es que no hay otra vía. Y como no hay otra vía y no nace del interés federativo, tendrá que venir el Gobierno vasco, el sector público, a defender ese derecho. Sí. Vale. Tema peliagudo, ¿no? Vale, la idea es un poco exponer todos los, ¿no? Hacer una fotografía de la situación, y sí que podemos contar un poco la experiencia, ¿no? Urchane, como deportista de una federación específica, y Jorge desde una federación convencional. No sé cuál ha sido si habéis notado diferencias a lo largo de vuestro proceso de tecnificación, de captación, ¿no? Incluso de alta competición. No sé si podéis un poco trasladar vuestra experiencia, vuestra opinión. Bueno, yo en mi caso sí que llevo poco tiempo practicando deporte, llevo 5 años más o menos, y sí que en estos últimos 5 años sí que ha habido evolución en cuanto a la federación, primero de interés, porque muchas veces, o sea, en estos 5 años no, pero antes, hace igual 10 años, en el baloncesto en silla femenino, las propias chicas se costeaban el dinero para ir a los europeos, igual para poder entrenar antes del europeo. O sea, el viaje al europeo sí, pero para poder tener concentraciones, pues un par de semanas en Semana Santa o en las Navidades o demás, se lo costeaban ellas, se lo pagaban todo ellas, y solo igual, si no podían costeárselo, se encontraban justo en el aeropuerto. La realidad de estos últimos 5 años, o la realidad del baloncesto en los últimos 8, sí que ha sido que la federación se ha interesado más en las chicas, y por ello sí que al tener más recursos económicos, se han podido hacer más entrenamientos, tener más técnicos, que esos técnicos estén formados y poder conseguir resultados reales. Pero sí que es un poco de la mano. Si no te ayudan, si no interesas, ¿no? Tampoco puedes obtener buenos resultados. Y eso igual sí que está de la mano, pues ese impulso que se ha querido hacer al deporte femenino, pero sí que al final, si no recibes una ayuda, es complicado tener resultados, de ir a unos juegos, conseguir medallas y todas esas cosas. Entonces sí que yo en mi caso tampoco puedo hablar mucho porque tampoco tengo mayor conocimiento, pero de estos últimos 5 años hasta he notado de cuando empecé a ahora, ¿no? Porque luego también, si ya entras dentro de unos juegos, no solo te respalda la federación, sino también te respalda el Comité Paralímpico, pero si no mantienes unos resultados, te echan de las becas del Comité Paralímpico y tienes que volver a empezar. Sin ese apoyo del Comité Paralímpico, tienes que intentar volver a llegar a unos juegos para volver a entrar. Entonces, es un sinsentido que en otros países que están mucho más avanzados no pasa, que tienen unos presupuestos que ni se imaginan, ni tiene comparación con el presupuesto que pueda tener el baloncesto en silla femenino. Que tú hablas con Inglaterra, o Holanda o China, que casualmente son potencias, y no tiene comparación. Ni el tiempo que entrenan juntas, ni la tecnificación, ni los centros donde entrenan, o sea, no tiene nada que ver. Jorge.
Jorge, igual en tu caso es el más, ¿no? Viniendo de un deporte que tienen está transferida la modalidad adaptada. Sí, bueno, yo vengo de un deporte transferido como es el remo y Estás cogiendo aire, ¿no? Sí, te estaba preguntando sobre tu experiencia dentro de deportista de élite, dentro del deporte adaptado en una modalidad transferida a una federación convencional, que es la Federación Internacional de Remo, la española y la vasca. Las dificultades o no, las comparaciones respecto a otros compañeros que han estado en los Juegos contigo de federaciones específicas. Pues bueno, en mi caso, que vengo de un deporte transferido, pues yo el primer problema que tuve era trabajar con entrenadores que no tenían conocimiento de mi discapacidad y bueno, que no solamente no tenían conocimiento de mi discapacidad, sino que encima pues no se esforzaban por conocer mi discapacidad y cómo eso me podría afectar a mí en las cargas y volúmenes de entrenamiento. Lo que os voy a contar ahora igual es un poco trágico, pero bueno, acaba con un final feliz, así que, bueno, en mi caso, el remo hasta este año ha estado sin presupuesto para deporte adaptado, pues, muchos años. Entonces, pues bueno, es que te podría contar un libro. Ese es el problema. Que debería ser todo mucho más sencillo, pero bueno, se complica. Yo decido dar el salto internacional en el año 2018 y los apoyos que tengo no solamente son mínimos, sino que había gente de mi propia federación que decía que lo que quería hacer era imposible y que estaba loco. Entonces, pues bueno, a base de una lucha diaria y una lucha continua, pues, y yo creo que de talento deportivo se consiguieron resultados y a base pues, de conseguir esos resultados y de ver que se puede plantear un proyecto deportivo interesante, pues ya nos han incluido dentro del presupuesto. Ya se tiene dinero para hacer cosas y luego también pues, cosas buenas que se han hecho a nivel federativo es que tenemos representación ya tanto en la Federación Vasca y en la Federación Española. Lo importante es que está habiendo un cambio de mentalidad y que se nos está dando difusión y un protagonismo que hasta hace poco no lo teníamos. La gente no sabía que existíamos. Entonces, pues bueno, a base de hablar con gente y de convencerles y demostrarles que es posible tener nosotros también nuestro hueco a nivel internacional, pues hemos llegado aquí. Eso. Básicamente, a mí, por ejemplo, lo que ha comentado Usando de a ver si conocíamos a alguien al que se habían cerrado, bueno, a ver si conocíamos a alguna mujer que se habían cerrado las puertas en algún tipo de competición, en fin, este tipo de cosas. A mí eso me ha pasado, por ejemplo, en el año 2017, 2018, cuando íbamos a competir, no a nivel estatal, a nivel estatal no hay ningún tipo de problema, pero a nivel de la Federación Vasca, de repente veías las listas de inscripción y cuando la gente veía inscrito una persona con discapacidad, ¿no? se alarmaban, ¿no? A ver dónde podemos meter a esta persona que tiene discapacidad, etcétera. Entonces, pues bueno, a base de, volvemos a lo mismo, de hablar con gente que realmente conoce el tema y el mundo paralímpico, es pues educar y enseñar al resto de personas que no tienen ese conocimiento para ver que sí se puede hacer y que también tenemos nuestros huecos. Igual, pues, yo qué sé, pues por temas de tiempos, en mi caso, no puedo competir contra gente absoluta masculina, pero sí me puedes meter en competir contra juvenil femenino, juvenil masculino, yo qué sé, sub-23, eso que realmente no se nos tiene que apartar y que podemos estar ahí. Pero bueno,
gracias a todo este trabajo previo, pues ya vuelvo a repetir lo mismo. Tenemos representación a nivel estatal, a nivel federativo en la Federación Vasca y en la Federación Española, así que eso, ya pues vamos dando pasitos hacia adelante. Nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, pero bueno, vamos haciendo cositas y eso pues es positivo. Claro que sí, eso es camino por recorrer. Yo quería dar la palabra, hacemos aquí un coloquio, a mí me ha tocado ir lanzando temas, dar la palabra al público, ¿no? Si tenéis, hay diferentes perfiles, desde deportistas, exdeportistas, ¿no? Gestores, personas que tienen trayectoria en el mundo del deporte paralímpico, y si tenéis alguna la posibilidad de cuestión, pregunta, lanzarla, digo, para hacerlo más ameno. ¿No? Sí, Luis. Creo que, creo que habéis logrado transmitir algo que para muchos de nosotros, aún estando metidos en el mundo del deporte, no siempre es muy evidente. Y en ese sentido esta mesa me parece muy aleccionadora. Pero quería hacer una pregunta que la tengo preparada desde hace ya un rato, de otro tipo. La visibilidad del deporte paralímpico ha sido pequeña en general y pequeña ahora en Tokio. Yo antes pregunté el número de países que habían participado, 120 y algo, pero no sé si esa cantidad de países está relacionada con el número de deportistas que han participado. Ha habido 11.000 atletas en los Juegos Olímpicos. En los Paralímpicos, poco más o menos, ¿cuánto? 4.000. Bueno, si son 4.000 o 4.500, supongo que, aun siendo difícil, porque seguro que lo es posible que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos puedan ser simultáneos, es decir, hacerse al mismo tiempo. Ciertamente el gigantismo que tiene unos Juegos Olímpicos es enorme, pero que yo sepa, y no sé las cifras de Tokio, pero sí sé las cifras de Londres o de Río, también había 11.000 atletas, 11.000 deportistas en los Juegos Olímpicos y había 30.000, el triple, de medios de comunicación. En Barcelona ambas cosas se unieron, se igualaron, pero después los medios de comunicación han seguido aumentando hasta triplicar el número de deportistas. Es decir, el gigantismo no ha sido paralelo entre los deportistas y los medios de comunicación. Por tanto, si esto es así, es muy posible, y esto ya sí que lo hago como pregunta, que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se puedan celebrar justamente los mismos días y en la misma ciudad. Lógicamente, no habría 11.000, sino habría 16.000 deportistas, lo cual pues, trae problemas organizativos, sin duda, pero seguramente solubles si se han resuelto algunos otros, como triplicar el número de medios de comunicación presentes. París, en el año 2024, va a hacer una innovación que, aunque parece simbólica, ya es algo. No va a haber un logo olímpico y un paralímpico, va a ser el mismo. Ya es algo, es el mismo logo. ¿Por qué no las mismas fechas? Ya sé que para París no va a ser así, pero aún en un futuro próximo esto sería posible. Yo os tengo que hablar de la tendencia y de la rumorología, ¿eh? No os puedo hablar de la certeza porque los comités son, no sé, sectas masónicas o algo. Es muy difícil saber lo que piensa pasar la cabeza por esa gente. Está bastante desconectada del deporte, para mi entender. Sí es verdad que la tendencia es clara, ¿no? Les eliminan deportes en los últimos Juegos Paralímpicos, como es el fútbol de parálisis cerebral, porque aparte de aquí, Ander, que esto sabe un poco. Tú ibas a ver el partido, yo recuerdo ver en Río de Janeiro, si no me equivoco, era Turquía-Ucrania. Ucrania-Rusia. Os garantizo, buscarlo, por favor. Si alguien encuentra al discapacitado jugando, que me avise. Era un espectáculo aquello. O sea, yo tengo amigos en segunda B que no juegan así. O sea, pero ni de cerca. Eso no vende, ¿vale? Hay una parte de marketing brutal, Luis, detrás de esto. Entonces, voy a hacer
Una pregunta, ¿cuántas veces creéis que ganó Óscar Pistorius medalla en unos Juegos? Porque todo el mundo sabe que Óscar Pistorius participó en unas convencionales, eso vende la leche. Pero ese mismo año que participó en los Juegos, perdió la medalla de 200 en los Juegos, en los mismos Juegos, en los Paralímpicos, perdió la medalla de 200. Nadie sabe quién se la quitó y nadie se dio cuenta que la perdió. Es decir, la imagen de Pistorius en los Juegos Paralímpicos tuvo una repercusión porque venía de los Olímpicos, tuvo mucho más en los Olímpicos que en los Paralímpicos. En cambio, la imagen general de los Paralímpicos siempre va asociada a una discapacidad más afectada, a un perfil de más afectación. De hecho, en el logo, en todos los logos de los Juegos Paralímpicos siempre aparece una persona con discapacidad intelectual, que apenas hay, porque tienen escasas 8 pruebas, 8 competiciones. Yo creo que la tendencia, Luis, que lo que te quiero responder es que la tendencia va a ser a que se va a acercar ciertas categorías y capacidades paralímpicas al convencional, es decir, porque han visto el filón, lo saben, que un paralímpico, un convencional, da buena imagen, y se va a intentar mantener o reservar para las discapacidades más afectadas o más visibles el espacio de los Juegos Paralímpicos. Que coincidan en el tiempo pudiese ser, pero entonces no coincidirían en el espacio, porque luego hay una segunda casuística. El nivel de apoyo técnico que recibe un paralímpico en muchos casos es muy superior al que recibe un olímpico a nivel de estructura. Un deportista de boccia no se mueve ni de lejos con la misma estructura deportiva que un futbolista, por ejemplo, o con un nadador. Entonces, yo creo que sí van a ir hacia ahí, están cambiando el modelo, lo están cambiando hacia default transferido, lo están cambiando hacia una discapacidad más visible, más afectación, y lo están cambiando hacia que el olimpismo empiece a aceptar perfiles de discapacidad bajos. Cada vez va a haber más Rafa Cabellos, ¿vale? O va a haber más Lauras de Noc o más Pistorius. Pero va a ser su espacio ese. De hecho, en el siguiente ciclo, las categorías 13, que son de resto visual, muchas las van a eliminar. Muchas. Para que entren ciegos totales o para que entre deporte de más afectación. Entonces, yo más que compartan un espacio único, sí veo que van a compartir una visión única de lo que es el paralimpismo. O sea, olimpismo, paralimpismo. Es mi percepción, que es totalmente subjetiva, Luis. Chema, igual querías aportar algo. Ha habido algún avance más en aspectos organizativos. A mí me parece que uno de los grandes logros de los últimos Juegos ha sido el que se han unificado ya los comités organizadores, ¿no? Me parece eso trascendente. Y antes en la historia, pequeña como ni tan siquiera había una coincidencia de espacios, ¿verdad?, de ciudades, de acogida. Yo creo que ese es el deber ser. Y no hay ningún requerimiento de ningún tipo, ni de participantes, porque yo es que he escuchado de todo. Es que el tamaño monstruoso que tendría que ser de la Villa Olímpica. Mientras escuchabas eso, el número de participantes olímpicos iba creciendo, ¿no? Y sin embargo, el de paralímpicos no ha crecido en exceso. Estamos en el entorno 3.500, 4.500 desde los Juegos de Seúl. Y sin embargo, y tú en esto eres voz mucho más autorizada que yo, ¿por cuánto se ha multiplicado la participación de deportistas olímpicos? Yo creo que para mí son excusas además, ni tan siquiera de mal pagador, son excusas de gente que todavía no entiende ni la función social del deporte, ni entiende para nada el deporte adaptado. Yo creo que perfectamente, y tendría que ser una exigencia del propio Comité Paralímpico, el avanzar hacia esa solución. Que por otro lado, bien es cierto que algunas modalidades son específicas y tienen su tratamiento también especial en ese punto, pero yo creo que la capacidad que tienen de dar espectáculo hoy, por ejemplo, las pruebas de atletismo en cualquiera de las categorías, no es el menor en el deporte paralímpico que en el olímpico. Ellos alegan que tenemos muchas clases, muchas categorías, que había que reducirlas. Pero a mí me parece que todo eso son pretextos formales. Que habría que extender algunos días la competición olímpica, pues tal vez sí. Que habría deportes específicos que tendrían un tratamiento diferenciado, pues también. Pero desde luego ese es el otro deber ser del movimiento olímpico.
ya abraza el paralimpismo como un hermano menor, pero es que se tiene que acabar disolviendo uno en el otro. Y no creo que además en términos de absorción, sino en términos precisamente de presentar lo mejor del deporte, que es lo más puro, ¿no? Está cada vez más alejado además de un profesionalismo absoluto, ¿verdad? Así que ojalá tú puedas ver también esto algún día, ¿no? De levantar ya no las dos banderas ahí en la Arriaga, sino levantar una y verdaderamente poder hablar de deportistas olímpicos. Sobre todo dar visibilidad, es decir, compartir esas 2 semanas en que todos tenemos muy puesto la televisión y tal, que nos den la oportunidad de ver a todos, ¿no? Complejidad seguro que tiene, pero... Yo, Luis, te voy a mi percepción. O sea, lo que tiene que ser es lo que dice él, lo que estamos hablando. Es la percepción que yo tengo, porque yo llevo ya 20 años en esto y al final vas intuyendo, si se puede llamar intuir, que fallas mucho, ¿no? Hacia dónde va esta gente, ¿no? Es decir, qué se le pasa por la cabeza, a dónde quieren ir, ¿no? Yo creo que van hacia ahí, van a ir a un modelo, porque al final el tema marketing sigue pesando muchísimo, ¿vale? Hablamos de valores, pero esto es un negocio y al final al negocio no se le toca, por mucho valor que quieras poner encima de la mesa. Entonces, yo un poco comparo esto como el tema de la discusión que hubo en su momento de la vestimenta. ¿Por qué las mujeres tienen que ir apretadas, tan ceñidas y no más suelto y tal? Y no terminaban de decir, hostia, tienes razón, vamos a intentar... Es un tema de que pesa mucho el marketing, pesa mucho el dinero, pesa mucho la parte económica de unos juegos. No deja de ser un negocio, y además muy rentable. Entonces yo ojalá vaya hacia donde dice Chema, hacia donde tú lo has expuesto, Luis, pero mi percepción no es esa, es que van a seguir diferenciando, puliendo las diferencias, pero el camino todavía lo ven diferente. De todas formas, Luis, hay un pequeño apunte. Sí que en algunos estados, yo creo que en modalidades que son más sencillas logísticamente hablando de realizar, digamos, esta fusión, se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de la natación, en más de un país, los trials, los clasificatorios, se hacen de forma unificada. Y incluso esto es beneficioso de alguna forma porque tú puedes esas categorías superiores donde ya el nivel es muy alto, los incluyes y al final pues haces que obviamente pues bueno, que hacerlo de forma totalmente inclusiva, ¿no? Y luego pues también lo que digo, que logísticamente yo entiendo que es mucho más sencillo porque como ha dicho Chema simplemente es alargar pues 1 o 2 días la competición porque se incluyen algunas pruebas nuevas, pero de cara al espectáculo y de cara pues obviamente a la visibilidad, ¿no? Pues es muy beneficioso, ¿no? Y casualidad, justo son los países que mejor están posicionados en el medallero, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que hay países que en cuanto a voluntad están por esa labor, lo que a mí, pues bueno, yo he estado en unos juegos, y no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero logísticamente hablando me parece muy complejo, ¿no? El poder acoger todo eso, pues primero el número de deportistas y luego lo que ello conlleva, no solo el número de personas, sino a nivel organizativo y todo eso, pues para los que no habéis estado es una locura, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, bueno, capacidad seguro que hay, porque al final nos adaptamos a todo, ¿no? Yo creo, pero joder, me parece complicado, aunque sí que creo que las intenciones van por ahí, porque queda mucho trabajo por hacer, ¿no? No sé, ¿quieres decir algo, Cristiana? No, sí que iba a comentar lo que ha dicho Ander, que sí que podría haber estructura, pero sí que sería muy difícil porque no... Han comentado que en los Juegos de Tokio estábamos 4.500 deportistas, pero no solo los deportistas, sino luego está el personal de apoyo, cuerpos técnicos dentro del comité. O sea, luego en total no éramos 4.500 personas, sino igual éramos 8.000 o 9.000 dentro de la villa, entre toda la infraestructura humana que también hay. Y luego también dentro de los Juegos Olímpicos entiendo que habrá algo parecido. Entonces no es solo los deportistas, sino todo lo que hay detrás de los deportistas, personas de apoyo que también están ahí. Entonces esa estructura para hacerlo en 2 semanas o en 2 semanas y media sí que la veo complicada por todas las personas que hay dentro, ¿no? Sí que habría opción hacerlo todo más grande, pues entiendo que sí, pero sí que es eso, que es todo como muy grande, muy mucha gente. O sea. Vale. Eso no significa, Luis, que por ejemplo en tiro, solo un segundo, en tiro con arco y en tiro olímpico
muchas de las pruebas ya son absolutamente integradas unas con otras. Es decir, que no, las marcas de tiro con arco, las marcas de tiro olímpicos, si las queréis ver en Paralímpicos, campeón olímpico, campeón paralímpico, te costará ver, si te quitan el logo, no sabes quién es el que ha hecho las marcas, porque están muy igualadas. Entonces, hay modalidades que tienen una habilidad muy rápida, que no llevaría ningún problema, vamos. Vale, oye, gracias por la participación, pero tenemos otra pregunta y vamos justos de tiempo. Baina, egia esan hauek entzutera etorri gara, ez gure galderak, baina, lehendabizi zoriondu nahi ditut kirolariak, bai oraingoak eta bai aurretik izandakoak, y con el permiso de Chema y de Sando, voy a dirigir pues lo mismo que hice ayer con Mayalen y con Virginia, pues lo primero a felicitarles. A felicitarles por deportistas, ni por discapacitados, ni por personas con... No, por deportistas, porque es que yo creo que es un logro increíble, al margen de la discapacidad, como deportistas. Y claro, como deportistas, y hablando de cómo acceden al deporte, me ha venido una cuestión. Un deportista olímpico o de alto nivel o de alto rendimiento, pues además de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchos apoyos, muchas federaciones, mucha economía, mucho todo, tiene que tener una pasión absoluta por su deporte. Y una de las cuestiones que me ha llegado me ha suscitado, puesto que algunos de los deportistas paralímpicos acceden a un deporte muchas veces, lo han reconocido ellos, ni sabía que podía hacer, ¿cuánto les ha pesado a ellos, a ellas, ¿qué les mueve más para practicar ese deporte? Si el hecho de que ha sido mi salida para poder, pues emprender o realmente porque ese deporte me apasiona, ¿no? Porque es una pregunta, quizás es muy íntima, igual es una bobada lo que estoy preguntando, porque precisamente yo no soy un conocedor del deporte paralímpico, pero pienso que para entrenar tantísimas horas o tienes una pasión absoluta por ese deporte o se me hace, simplemente por salir de una recuperación y que me he encontrado una pelota, un remo, lo que sea, un bote, encima, como tengo la fortuna de haber tenido un alumno tan brillante como Ander, no lo digo por hacerle la pelota, fue un alumno brillante y me dio una lección absoluta de adaptación, de todo. Gorka, no te preocupes por mí, ya adaptaré yo, no te preocupes, no, pero es mi trabajo, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de verlos, pero ahora me ha surgido eso, que realmente es pasión, ha sido la salida que habéis tenido, cuánto de uno hay, cuánto de otro hay. Yo creo que mucho de ello es pasión, ¿no? O sea, uno de los problemas que venimos diciendo es ese conocimiento, esa base que sí que se está trabajando, pero que no hay en los colegios, desde las entidades sanitarias, en los hospitales y tal, que no hay esa base. O sea, hay un desconocimiento, no para hacer mal, pero es un desconocimiento que no se sabe de la existencia del deporte adaptado. O sea, yo cuando estaba en la Ikastola, mi profesor de educación física no es que no quisiese adaptar las clases, sino no sabía qué hacer conmigo. Entonces, a mí me hacía exámenes escritos de baloncesto, de lo que tocase ahora, pero porque no sabía qué hacer. Y él mismo me decía, es que no sé qué hacer. Pero no se sabía hacer otra cosa más, o sea, no sabía ir a la federación o contactar con alguien o con un club de Gasteiz, que sí que existen, que te pudiese ayudar tengo un alumno de estas características, ¿qué puedo hacer? Que sí, que no. Obviamente es primero hablar con el alumno para saber qué puede hacer, pero ese es uno de los hándicaps que hay, que sigue habiendo. Sí, yo es como que, por lo menos en mi caso, ¿no? Utilizas, es que esto al final es muy personal, ¿no? Y depende de cada uno. En mi caso, por ejemplo, y en la gran mayoría de casos te acercas al deporte también para mejorar tu calidad de vida. Y a partir de ahí yo creo que también se abre una puerta, que es la puerta de la competición, ¿no? Ves que puedes competir, ahí te empiezas a picar el gusanillo, empiezas a entrenar más, empiezas a mejorar la funcionalidad de tu discapacidad y tu condición física. Es que
para mí es complicado elegir entre una y otra. Yo creo que las dos... Yo creo que van en mi caso, las dos. Sí que es verdad que estos últimos años yo creo que más lo que es la pasión por el deporte, pero eso, al principio yo creo que es... O sea, no es tanto la pasión por el deporte, porque es como que empiezas a hacerlo, entonces es como que todavía, ¿sabes? Como que no te has enamorado, ¿entiendes?, de esa práctica deportiva, pero luego según va avanzando el tiempo dices, wow, esto me encanta, ¿sabes? Yo respondo rápido, Gorka. Primero, es que ricasco por esas palabras inmerecidas. Y luego, otra de las lecciones que nos diste tú, ¿no? Yo creo que una de las claves aquí es la adherencia, ¿no? Yo siempre digo, yo reconozco que a mí el deporte me eligió y yo no elegí el deporte, ¿no? Yo hice natación porque no tenía otra opción. Entonces, luego, pues por cómo he sido yo, ¿no? Pues soy cabezón ya de serie, pues listo. Al final, a mí si me pican un poco el gusanillo, yo me meto ahí, y yo creo que así me entró la pasión, ¿no? En este caso por la natación, pero luego he probado otras muchas modalidades y yo creo que es un poco eso, ¿no? Luego me ha llegado la oportunidad gracias a gente como Sando y Chema, ¿no? Que trabajan sobre todo por acercar otras modalidades, ¿no? a la gente, a las personas con discapacidad, ¿no? Que yo creo que esto es una labor muy, muy importante, que cuando yo empecé a hacer deporte yo no tenía esas opciones, ¿no? Y hoy en día cada vez son más las opciones que contamos para practicar con la mayoría de las modalidades deportivas, y eso es súper enriquecedor, porque no solo de cara al rendimiento, sino de cara a esa adherencia, ¿no? De que esa persona encuentre la modalidad que se adapte primero a su discapacidad, que eso también es importante, y luego a sus gustos personales, ¿no? Que también es importante. Entonces, y a sus posibilidades económicas, que hay en modalidades deportivas que si ya el material deportivo convencional es caro, el material deportivo adaptado todavía es más, ¿no? Entonces, muchas veces no puedes practicar una modalidad, ¿no? Y Chema, tú eso sí que sabes perfectamente, simplemente porque económicamente no puedes adquirir el material necesario para, primero, no vas a comprarte una handbike de 6.000 euros y todavía no sabes si te gusta darte un paseo en bici, ¿no? Entonces, pero aquí pues muchas veces o tienes gente que te ayuda en ello o no tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que... Lo que se ha perdido el bádminton con este tío. 2 partidos, 2 victorias, se lesionó. 2 victorias lesionado. 2 victorias lesionadas, se retiró la trayectoria. Pero... Tenía bastante presupuesto en zapatillas. Sí, eso también. Lo que tenía era poco sentido. Has cambiado de modelo, has pasado de la bota de monte a otra. Eso es, a otro tipo de zapatillas. Más aero, más aero. Sí, es verdad que hay un componente de asesoramiento muy alto, ¿no? Es decir, cuando bueno, además yo creo que ahí Xavi hay mucho que hablar, ¿no? Cuando tú vienes del apartado médico, si estás en una entidad seria, una entidad como 2 dedos de frente, siempre hay unas consultas previas de tu rehabilitador, tu fisioterapeuta, es decir, de no intentar trabajar en contra de lo que has trabajado, ¿no? Normalmente el 90% va a la piscina porque el agua viene bien a todo, ¿no? Pero el salto de la piscina al seco se hace siempre pues, con profesionales, con fisioterapeutas, con fisiólogos, y al final hay Perdonad, pero sé que estamos a gusto y que hemos roto, pero el tiempo es el tiempo, tenemos que acortar. Creo que ha sido una mesa, por lo menos para mí, entretenida. Hemos podido tocar muchos temas, algunos más jugosos que otros, ¿no? Ha estado bien, por mi parte, acabar como he empezado, con el agradecimiento, ¿no? Y creo que es muy importante que, bueno, una semana como esta acabe con la presencia del mundo del paralimpismo, con deportistas, con entidades que trabajan y que han trabajado a lo largo del tiempo en Euskadi en este área. Y un poco me has dejado votando. Pasión, para mí un poco es la clave del deporte. No estaríamos aquí, cada uno de nosotros, si no fuese por pasión, cada uno de los que están en esta mesa y seguramente cada uno de vosotros. Y con esto acabo y cedo la palabra a Luis Solar.